Las suaves brisas del otoño podían sentirse en el aire, las olas se mecían suavemente cual beso de un ángel, el sol comenzaba a alzarse. Todo bajo el cielo seminublado que cubría el archipiélago. Ver aquel inhóspito lugar que alguna vez fue un campo de batalla entre dragones y vikingos hoy se pinta con colores violeta y rosas chillones, un lugar tranquilo que el mundo debería de conocer, o al menos hasta cierto punto ya que ver que en la actualidad es guardiana de varios secretos. Un par de hermanos que buscan siempre divertirse, una princesa de las nieves, un inventor incomprendido. Un vikingo loco con poderes de hielo, dragones y un pequeño niño causante de varios de cientos miles dolores de cabeza al pueblo entero. Estoico Agnar, ven aquí, gritó una multitud de personas desde temprano. Siberg se había vuelto un lugar pacífico. En la casa del jefe de Berg se podía ver a un matrimonio de rubios dormir tranquilamente cuando el sonido de la puerta por los fuertes toques despertaron el dúo. No otras vez, dijeron al mismo tiempo sabiendo el causante de esos toques tan furiosos. Naruto y Astrid se pusieron de pie y vistieron rápidamente, el rubio Balón bajó y abrió la puerta esperando no ver a quien se esperaba. Buenos días, saludó antes de oír, buenos días jefe. ¿Cómo puede decir eso cuando su hijo claramente acaba de pintar toda la aldea de colores llamativos? Naruto vio el desastre causado pero había algo raro, entonces ¿por qué parece que los demás están muy felices con eso? El sujeto se giró y horrorizado admiró cómo sus compañeros tenían esa mirada de apreciación, están en shock, habló el anciano pero Naruto solo tomó aire antes de hablar, escúchame bien, quiero que dejes de molestar por cualquier cosa que hace un niño. Mientras a ti te molesta a los demás no, y francamente no sabía que existías hasta que aparecieron los dragones de manera permanente. Así que hazle un favor a esta aldea y vuelve a la caverna de donde saliste. El anciano gruñó estoico jamás hubiera hecho un desaire como este y ofendido hasta los huesos el hombre se fue, el mismo de siempre. Pregunta Astrid sonriendo, sí, pero esperemos que no salga de su cueva durante otros miles de años. Dioses no sé cómo aguantan a ese sujeto, la rubia rió, sin dudas su marido era especial. Lo miro habían pasado 3 años desde que Berg libró esa terrible guerra contra Stark. Las cosas habían mejorado ciertamente pero aún había unas cuantas cosas que tenían que ver. Después de todo Naruto y ella ahora eran los reyes de una alianza, no sabría que el trabajo se multiplicaría demasiado, despierta a estoico. ¿Quieres? Vamos a desayunar. Naruto asintió antes de ver a su mujer, había cambiado desde que se conocieron hasta este día y con solo verla se enamoraba más y más. Naruto subió por las escaleras al 3er piso, sabía que su pequeño hijo estaría aún dormido y con suerte también su melliza. Agnar despierta. Naruto habló una vez entró en la habitación de su hijo para poder verlo dormir plácidamente. Naruto no pudo evitar derretirse por su pequeño hijo de 3 años, con el pelo rubio oscuro y sus ojos que a pesar de estar cerrados eran de un color azul vivo con un ligero toque de verde sumado a que casi siempre estaba chapeado por el frío. Ey campeón levántate o mamá vendrá. Los ojos del pequeño Agnar se abrieron de golpe ante la mención de su madre, no yaoi, no hace falta que mamá venga, habló el niño muy fluidamente algo que sorprendió a algunos, pero tenían demasiados rasgos positivos de ambos padres como para no verse de esa manera, jajaja, como sea baja de una vez voy a ver a tu hermana. El rubio menor asintió y baja brincando las escaleras, te vas a caer, le advirtió el rubio antes de oír cómo su hijo caía escaleras abajo. Si es mi hijo, comentó casualmente Naruto antes de dirigirse a la habitación contigua, en ella descansaba la niña más hermosa del todo el mundo, su hija y primogénita ganándole a estoico por un par de minutos, y de una balca a Astrid Naruto que su hija llevará el nombre de sus 2 abuelas y de su madre. Después de todo ella era especial, tenía el pelo castaño rojizo como su tía Ana, sus ojos eran de un color chocolate como los de su abuelo Agnar y su abuela Balka tenía varias pecas en zona de las mejillas y puente de la nariz, pero el rasgo más llamativo era que tenía un mechón rubio dorado y otro albino, ambos naturales, no había explicación para esto pero a nadie parecía importarle mucho. Pasó su mano por los cabellos antes de hablar, y Duna, levántate mi niña ya es hora de despertarse. La pequeña niña se removió entre las cobijas antes de ver a su padre aún medio dormida. Papi, fue lo que dijo la niña antes de estirarse, hola pequeña, ¿cómo dormiste?
Pregunta sonriente el rubio. Fatal, los ronquidos de tía Ana no me dejaron dormir hasta que me di un garrotazo. El jefe rió por lo bajo. No era una sorpresa para la familia que Ana roncaba ni muy fuerte. Lo siento, pero no podemos hacer nada, solo quererla como es. Y Duna frunció el ceño, pues si no consigue marido me dejará ojeras. Ambos rieron y Naruto se fue para que su hija se cambiara. Una vez todos abajo en la cocina, Naruto y Astrid terminaban de preparar la comida mientras que Ana ponía la mesa. Los niños estaban leyendo los libros que su padre usualmente dejaba regados. Papá, ¿qué es una enderoscopía? Naruto bajó la cabeza al libro y suspiró. Olvídate de eso, eres muy chico para saberlo. Además terminarás vomitando. Los niños asintieron y buscaron otro el cual leer. Ana muy disimuladamente se acercó a su hermano y preguntó, ¿no tienes idea de lo que es? El rubio suspiró. No, respondió de manera simple. En la sala Iduna oyó la puerta abrirse y por ella entraron sus dos tíos favoritos. Si llegaron la tía Elsa y el tío Hippo, los mayores vieron a sus dos familiares restantes, los cuales tenían una sonrisa cálida en su rostro. Veo que sí les canto el terrible terror. Astrid se burló viendo al dúo de tíos. Oye, salimos a apreciar el arte de nuestro sobrino, comentó Elsa apretando las mejillas de estoico. No fui yo, se quejó entre los pellizcos. ¿No fuiste tú? Preguntaron todos. No, en ese momento todos se dirigieron a Iduna, quien tenía una mirada aburrida, pero tanto Naruto como Astrid notaron la sonrisa sutil que tenía. No puede ser, soltaron los tres restantes. Si lo es, si tienes una tía que no te deja dormir por sus ronquidos. Ana se avergonzó por ese pequeño inconveniente que sufría desde niña. Todos soltaron carcajada alegres. No había nada más que alegría, pero los oídos de Elsa lograron captar una pequeña voz con el tono de una sirena, la cual sonaba. Ah, la albina paró de repente, llamado la atención de todos. ¿Sucede algo, Elsa? Pregunta Astrid viendo a su cuñada. Ella no respondió, tratando de escuchar nuevamente esa voz. No, nada, fue imaginación mía. Los demás asintieron, pero Naruto no estaba del todo convencido. Después de todo, él era un experto en esos temas. Luego de eso pequeño inconveniente, todos se sentaron y comieron antes de hacer sus rutinas diarias. Naruto se vio en el espejo, tenía demasiado por delante. Hoy era el festival de la cosecha, el día en que se daba gracias por las cosas buenas y el año bueno que tuvieron, así que no diría que estaba mal vestido. 6. El rubio salió de su cuarto y caminó en dirección al pueblo, donde seguramente los aldeanos ya estén alistando todo para la celebración. En el pueblo, Ana paseaba libremente con un atuendo de celebración. Había quedado con un amigo ese día para tener un picnic. La gente al verla pasear le sonrieron con una alegría indescriptible, ya que se veía muy bonita. Una vez divisó el lugar de encuentro en donde su amigo ya la esperaba. Olaf, siento llevar tarde, comentó la joven una vez estuvo sentada al muñeco de nieve part-timer de esta historia. Hola Ana, me alegra que hayas venido. ¿Cómo van las cosas contigo y Kristoff? Pregunta el muñeco de nieve con alegría. Bien, ya sabes, ambos estamos bien, respondió la princesa. Ana, a mí no me vas a mentir, declaró el hombre con el mismo tono que usaba Naruto para regañarla. Está bien, ha estado un poco, ¿cómo decirlo?, distante, habla mucho tiempo con Sven, más de lo normal. No sé, creo que algo está cambiando en él, respondió la joven viendo a su amigo. Ya veo, entonces Kristoff está buscando un cambio y tú le tienes miedo al cambio. Explicó su punto de vista Olaf antes de hacer una pregunta simple. ¿Qué? No. Es decir, ¿por qué me daría miedo el cambio? Él es parte de la vida diaria. Ana quiso aparentar normalidad, pero su expresión corporal y su aura le decían a Olaf que mentía. Vaya, eso es bueno, porque como adultos debemos de afrontar esos cambios que tanto nos aterran, porque quizás haya algo, las haya, que nos esté llamado. Hizo una pausa para tomar una hoja de otoño, la cual alzó. No queremos seguir en el mismo lugar por siempre. Ana sonrió. Quizás tenía razón el muñeco de nieve, tal vez sea cierto, pero sé que hay cosas que nunca cambiarán, y más si nos desde nuestro corazón. El pequeño hombrecito asintió, pero luego se confundió. ¿Y, cómo los diferencias? Pregunta con curiosidad. Ana miró al cielo tratando de hacerse entender. Si ya el frío cerca aparece y ya todo envejece y el otoño mueve así las nubes que se van, plantas que adornaban hoy fertilizan, también se marchita nuestra hojita, y por eso creo que certezas hay. Ana sabía que había cosas que debía de hacer, y qué mejor forma de explicarle a alguien si es cantado. Así que empezó a cantar dándole ejemplos a Olaf de lo que era un cambio y una certeza. Después de todo, qué mejor ejemplo que el otoño, que no revela más que la verdad.
Sí, cambios no verás si tu mano en la mía va, cambios no hallarás, en lo que nos acerca más, al igual que rocas en la pared siempre seguras son, cambios no verás en un abrazo del corazón. Conforme pasaba la canción los dos amigos se movían por las calles de Berg más modernizada que antes con caminos empedrados, algunas cuantas vallas y jardines bien podados, muros de roca que transportaban agua por todos lados, algunos aldeanos ya estaban preparándose para la cena, cuando Ana vio caer a Olaf en un vagón de tren el cual se inauguró hace un año. En otro lado vemos a Kristoff el cual era acompañado por Sven y Steven su dragón. Ay chicos, espero que esto funcione porque, las hojas ya se desprender, Steven quizás lo que viene ya llegué, es que ya es al fin la hora de aclarar si dice sí. Soy malo para planear bien qué sucede, anillos en qué modo se ofrecen. Pues por eso dámelo romántico a mí. Kristoff había iniciado su trama con su clásica plática entre su reno y de vez en cuando su dragón, el cual no era muy hablador como los otros, había planeado pedirle matrimonio a Ana desde hacía meses, pero siempre fracasaba totalmente por una razón u otra y por ello quería que esta vez lograra algo bien o por lo menos intentarlo. Si cambios no verás en lo que amo y que firme es, cambios no hallarás en un reno y su sencillez, mas si me propongo actuaré en verdad, tendré una gran actitud verdad. Si cambios no verás, Sven y Steven la fuerza la tienen los dos. Luego de dar un viaje por la aldea llegaron a una tienda donde se toparon con Ana y Olaf, los cuales corrieron para abrazarse solo que Ana saludó a Sven y Olaf a Kristoff, causando una débil sonrisa en este último. Más alejada de la aldea, Elsa había logrado escaparse de su esposo esperando que la voz que escuchó hace unos momentos estuviera otras vez para poder encontrar su origen. Hay viento inquieto, en él vendrá la voz que escucho. ¿Que te aproxima? Cambiar no es algo que deseara hoy. Los días tan bellos no puedo congelar, quiero conservarlos más. Hoy él eligió el día disfrutar. Elsa había buscado con una suave melodía encontrar a la voz que buscaba una y otra vez, pero después de un rato miró a su hermana, Kristoff, Sven y Olaf rumbo al gran claro en donde sería la cena del festival del otoño. Así que alejando sus miedos corrió a ellos y se unió en lo que sería la más grande celebración de este año. Ya el frío cerca aparece, y ustedes con él envejecen. Hoy damos gracias bajo el vuelo otoñal, porque tenemos un reino abundante, cantemos y que haya más bailes. La gente se había reunido todos con platillos para compartir. Astrid ya hacía en la punta de la mesa mientras Kristoff y Ana coqueteaban, Hippo besaba a su esposa y los jinetes llegaban para esta celebración. El último en llegar fue Naruto quien cantó un pequeño verso para su gente. Y es mi misión que vean que mis reinos se han de elevar. Reunidos todos desde lo más profundo de la isla, empezó la cena llena de risas y unos cuantos bailes. También había momentos en los que parecía que Naruto y veía a Elsa quien parecía aún distraída por algo, pero se unió a la última parte de la canción junto a ella. Se han de elevar, cambios no verás, aunque nada es como fue, cambios no hallarás, lo que viene incierto es, venga lo mejor, pase al fin lo peor, es muy fugaz el hoy. Cambios no verás, en mi abrazo del corazón, desde el corazón, abrazo del corazón. La familia Adok Arendelle cambiaba de regreso a casa y entre risas y aún cantando los que parecía sería la canción familiar para de ahora en adelante, algo que empezaba a volverse parte de una rutina diaria. Ana veía a su familia y si se le permitía ser egoísta, quería que esto jamás cambiara en nada, no de hecho su deseo es que los días siempre fueran tan felices. En la casa de Naruto vemos a todos la familia reunida mientras Ana hacía gestos y los demás tenían que adivinar. Oso polar estreñimiento furia contenida oso negro consternación Naruto furioso. El sonido de la campana que tenía Sven, villano, dijo la joven castaña viendo a todos. Hoy yo no veo así cuando me enojo, comentó Naruto viendo a los demás. Lamento decirte que sí es cierto cariño. Astrid habló provocando que el rubio gruña como animal salvaje mientras sus ojos se entrecierran. Los demás rieron al verlo hacer ese gesto. Mi turno, dijo Olaf, pero el bostezo de los niños les interrumpió. Lo siento, creo que es hora de decir hasta mañana. Astrid habló viendo cómo sus hijos se quedaban dormidos poco a poco. Ay, por el amor de, no es justo niños. Ana se quejó, tenía 22 años, estaba en su juventud. Lo siento Ana, pero ellos están creciendo. Será otro día, dijo Naruto mientras cargaba a su hija y subía las escaleras. Podemos dormir aquí, pidió Elsa no queriendo ir a su casa y despertarse a medianoche por esa voz. Claro, pueden tomar tu vieja habitación.
¿Tú quieres quedarte, Kristoff? Pregunta la rubia reina. No es mucha molestia, dijo el rubio miel. No, esta casa es enorme y Naruto no tiene problema con que se queden. Kristoff asintió. Tal vez esta sería la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso. Bueno, es hora de ir a la camita. Se despidió Olaf caminando a su habitación. Siempre me he preguntado, ¿por qué Olaf vive aquí y no con nosotros? Elsa parpadeó ante la pregunta de su esposo y si era sincera ella también se hacía esa misma pregunta. ¿Quién sabe? Respondieron todos al mismo tiempo. Rendidos subieron a su habitación bastante dispuestos a dormir. En la habitación de Iduna Naruto veía a su pequeña descansar suavemente, había tanto en ella y en su hijo que amaba que simplemente no se casaba de mirarlos. Besó la frente de la pequeña y fue a su habitación para poder descansar. En el cuarto de Elsa, Hippo ya había dormido pero la princesa del hielo tenía un insomnio terrible, giró hacia su esposo, viéndole supo que él no podía escuchar esa voz pero algo le decía que tal vez sus hermanos sí. Naruto dormía plácidamente cuando una dulce voz interrumpió su sueño, era raro decirlo pero conocía esa voz, no sabía de dónde pero le resultaba familiar, aunque si se era sincero no creía que era el único al que buscaba, si su deducción era correcta Elsa también había oído aquella voz y seguramente esto solo aguardara una nueva aventura. Odin, hazme un favor y deja de enviarme a aventuras a cada 2x3, estoy cerca de los 30 años, ya no tengo la edad para vivir aventuras. Además soy padre y jefe de una isla y 2 culturas, ten piedad de mi padre de todo, rogó Naruto sabiendo que ya edad ya no era precisamente alguien favorable para él después de todo, ya había vivido 1001 aventuras. Era justo que le dieran un descanso aunque dudaba que eso fuera a suceder, así que suspiró y se dejó caer en su cama antes de agarrar un garrote y noquearse para dormir. Elsa tenía el sueño ligero y francamente desde que escuchó la voz hacía ya un tiempo este se volvió aún más ligero. Con la esperanza de que volvería a oír aquella misteriosa voz, pero no había posibilidad de oírla así que sus nervios estaban a flor de piel y estaba poniendo a su esposo de un humor horrible. Te digo Naruto está más distraída que tú cuando tenías tus paranoias de mí y el dragón. Naruto escuchaba las quejas de su hermano sobre su hermana que era su esposa, tenía un lío cerebral con estos dos. Hippo, te diré algo. Elsa es mi hermana biológica, debemos de tener algo en común. Así que dime, Elsa parece que busca una voz que susurra en el viento de manera melodiosa. Preguntó el rubio viendo al castaño que hizo un movimiento de asombro. Así que no soy el único que escucha esa voz. Dioses, no quiero más aventuras pero parece que tengo un imán, declaró el rubio algo molesto porque nuevamente se verá envuelto en una aventura que ya no deseaba, después de todo ya tenía que madurar y dejar ese espíritu de la aventura. Ahora era padre de familia, jefe de Berka a tiempo completo y además de eso era el máximo rey de la nueva alianza que nació hace 3 años. Espera, ¿me estás diciendo que Naruto mi hermano quiere dejar las aventuras? Preguntó el castaño atrayendo la atención de los jinetes que llegaban para una reunión extraordinaria. Sí, fue la sencilla respuesta que dejó con caras extrañas a los demás. Brutacio tenía una mirada cómica al oír las palabras de su ídolo. Brutilda se desmayó del shock. Patapez quedó petrificado por lo que acababa de escuchar. Patán había dado un brinco atascándose una viga del tejado, Eater había perdido el color. Elsa parecía confundida al igual que Anna y Astrid parecía feliz por la declaración de su esposo. El mundo ha llegado a su fin, corearon los jinetes viendo cómo sus esperanzas se iban con esa frase. Dejen el drama por favor. Sabían perfectamente que debíamos de madurar en algún momento y ese momento ha llegado al menos para mí, y a ustedes también les llegará el suyo y deberán evaluar qué es más importante. Todos parpadearon con una extraña sensación en su cuerpo. Este no era el Naruto que todos conocían pero de alguna modo se sentía como un viejo amigo que no habían visto en mucho tiempo. Bueno, ahora que dejaste en claro tus deseos, dinos, ¿para qué convocaste a una reunión de emergencia? Pregunta Astrid sonriendo por cómo su marido finalmente había elegido sus anhelos. Bueno, tiene que ver este mismo hecho. Hace una semana escuché una voz melodiosa parecida a una sirena. Y hoy Hippo me ha confirmado que Elsa también escucha esa voz y sé que tiene que ver con el río Atoala. Las dos hembras Arendelle casi brincan de la sorpresa. ¿Río Atoala? Pregunta Brutilda recuperándose del shock. Sí, es un río muy antiguo según los libros relatan, hay varios misterios que envuelven a este río, pero de algo estoy seguro y es que por alguna razón desconocida, la cual seguramente tenga que ver con el hecho de que Elsa y yo tengamos poderes y que escuchemos la voz solo nosotros,
tenga que ver con el canto del río Atoala y la canción de cuna que mamá nos cantaba, sea la respuesta porque recuerdan lo que dice a quien escuché cantará, es decir para aquellos que lo oigan cantará pero también dice más di si puedes soportar, si lejos va será el final, no sé a qué se refiera pero puedo suponer que hay peligros hay, los demás se vieron tratando de aprender más sobre este asunto, pero si no ocurre nada extraño no haremos nada, los demás asintieron y aceptaron las condiciones del rubio. En la noche nuevamente era el momento de mímica, pero tuvo que ser suspendida por parte de Naruto el cual tuvo que salir de emergencia por algo que vieron los vigías, eso enfureció a Ana por muchas razones, pero no podía hacer nada para detener a su hermano, así que decidió hacer lo que cualquier hermana menor buena haría, ir a molestar a su hermana mayor. Pero no esperaba que al entrar a su habitación, ella estuviera sentada con el chándal de su madre viendo a través de las ventanas. ¿Qué ocurre? Pregunta poniéndose a su lado. Nada, respondido la albina, vamos te conozco solo te pones el chándal de mamá cuando algo te preocupa. Ana caminó a la cama y se sentó abrazando a su hermana con cariño. Jejeje, rió Elsa antes de tomar aire, no es nada del otro mundo solo el hecho de que escucho una voz que nadie más puede oír y Naruto no cuenta porque él ya oía voces desde antes de que ésta apareciera. Ambas sonrieron si su hermano era un extraño pero aún así lo amaban. Ana vio a su hermana con esperanza y deseo esperando poder entender qué sería de ella sin ella y su otro hermano, y pensando en él quizás tenía la solución a sus problemas, sé lo que necesitas. La castaña se acercó más a la albina antes de empezar a cantar, donde se unen viento y mar, un río lleva mil memorias que hay. Elsa rió un poco al ver lo que Ana planeaba y se unió a ella antes de notar cómo pasaba el meñique por su nariz. Sé lo que haces, comentó divertida la mayor sacando una risa en la menor también, más di si puedes soportar si lejos va será el final. Ana solo cantó dos pedazos de la canción antes de que Elsa cayera dormida seguida de su hermana. En los cielos, Naruto volaba junto a su hermano buscando aquello que según el vigía había visto. Hermano, dime algo, ¿cómo solucionaremos el problema de sobrepoblación en Berk? Hippo no podía desaprovechar la oportunidad de hablar sobre este tema que empezaba a ser caótico, había muchas bocas que alimentar y pocas cosechas para guardar algo. Ya tengo ese problema resuelto. El castaño miró asombrado al rubio que parecía atento a cualquier objeto extraño. Vaya y me dirás qué plan de contingencia tienes, pidió ganando una sentimí del rubio. Dime Hippo, Elsa y tú podrían tomar el trono de Arendelle y regresar a sus habitantes a su tierra natal. El castaño casi se cae de la impresión por semejante disparate. ¿Cómo? Pregunta asombrado. Así es Hippo, durante estos 3 años descongelé Arendelle y reconstruí el reino desde cero, está protegido por una muralla helada, solo deseo que tú y Elsa acepten esta tarea. Hippo se detuvo junto a Chimuelo, su hermano estaba diciéndole que quería que guiara un reino y velará por él. Hippo, llamó Naruto con una voz asustada lo que hizo que el castaño también se fijará, no es posible, soltó el castaño viendo lo que había debajo de ellos, lo es, el ejército de Drago está intacto, comentó Naruto antes de caer en picada y obtener respuestas. 7 en ver que Elsa descansaba cuando volvió a escuchar aquella voz. Elsa abrió los ojos alarmada por la voz, luego giró su rostro aparentado los ojos cerrados para que se fuera. La albina suspiró antes de levantarse y tomar rumbo a la puerta mientras oía. Salió de la habitación antes de tomar aire y tratar de responderle en su idioma. Puedo oírte, déjalo, hay quien se arriesga pero yo no, más de 1000 razones hay para seguir igual oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. Elsa había iniciado un cántico con la esperanza de que la voz entendiera sus razones y sus miedos, cambiando en el pasillo vio varios artículos de su hermano, luego se dirigió a la salida del hogar mientras oía. Antes de salir, la albina se detuvo en un retrato familiar donde estaban sus padres, Ana y ella más pequeñas, luego a su lado estaba otro donde aparecían, Astrid, Hippo, Olaf, Kristoff, Naruto, y Duna, Agnar y ella. Esbozó una sonrisa antes de salir a las calles y continuar con su cántico. No habla una voz, eres un ruido en mi interior y aunque te oyera. Y es que no nada adiós. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname sirena, no te voy a escuchar, viví ya no aventura y todo quedó ahí, tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. Elsa llegó a la orilla del lago que tenía la casa de su hermano, siguió por la orilla viendo su reflejo el cual empezaba a distorsionar por alguna extraña razón, aunque no pudo deducirla porque nuevamente la sirena le llamó.
¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir, has venido a distraerme, no me quieras confundir, o tal vez eres alguien que es muy parecido a mí, que en su interior sabe que no es de aquí. Cada día es más difícil según crece mi poder, algo hay en mi interior que quiere ir mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá, del cuerpo de Elsa. La escarcha se extendió con tanta fuerza y vida que tomó vida y forma casi en automático, mostrándole una variedad de escenas que ella seguramente no entendía. La primera era una donde dos niños volaban en un bosque, la siguiente fue una donde grandes gigantes de piedra caminaban libremente, luego siguió el del mismo bosque pero con una flama corriendo entre los árboles, para finalizar con caballo que cabalga libremente por las planicies. Elsa vio como el hielo crecía en forma de escarcha para guiarla a algún lado. Ahora puedes conocerme, arroparme, enseñarme, ¿a dónde vas? Ni me dejes atrás, ¿cómo te sigo a ti mucho más allá? Cuando Elsa perseguía a la escarcha, la albina no se fijó que había un precipicio, pero de manera inconsciente una extensión de hielo se formó debajo de ella antes de ver cómo desaparecía la figura, y dándolo todo en el último estribillo, Elsa hizo algo que cambiaría la historia y cómo se verían las cosas. Naruto regresaba junto a Hippo y dos jinetes más que habían acompañado de improviso a los dos líderes. El rubio tenía una cara furia que no era tan natural. Se había enterado que el ejército de Drago estaba cazando dragones para volver a armar su ejército. Esto no era bueno y sin un alfa que controle a los dragones sería un caos, pero supuso que sabían de que Ghidra era el alfa y vendrían tras él. Con el miedo a flor de piel por la seguridad de su mejor amigo Naruto, estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco cuando cientos de mieles cristales en forma de rombo aparecieron. Imagen, Ana despertó al oír la voz de su hermana cantar, estaba asustada de no verla así que corrió al balcón del tercer piso cuando su rostro se llenó de miedo y pesar. ¿Qué hiciste, Elsa? Se pregunta al ver lo que flotaba en todo Berk. Elsa veía los cristales flotar delante de ella, tenía una cara curiosa cuando vio los símbolos, eran desconocidos para ella pero sentía que eran fáciles de descifrar. Agua, señaló viendo al primero, fuego, vio el segundo, tierra, río al tercero, y tú eres viento. Elsa sonrió al ver los símbolos. Luego de unos instantes los presionó con suma rapidez causando una reacción en cadena. Las runas que faltaban en Berk se reunieron todas para formar en el cielo los cuatro símbolos, solo que enormes. En la isla todos se asombraron cuando el fuego se apagó, el agua que fluía por las tuberías se detuvo, el viento empezó a soplar con furia y la tierra tembló de manera aterradora. Naruto aterrizó junto a sus aldeanos y familia cuando se dirigió a Elsa. ¿Qué hiciste? Pregunta con una voz autoritaria que no dejaba opción más que responder con la verdad. No lo sé, respondió la albina asustada por ese tono de voz y todo lo que había sucedido. Naruto, tranquilo, no es culpa de Elsa, debemos de averiguar qué está pasando. Patapez se pudo delante de Elsa, evitando que la furia de su hermano cayera sobre ella. El rubio miró fijamente a su mano derecha y respiró. Él tenía razón, nadie sabía qué pasaba en este momento y debían de investigar qué ocurrió. Sí que se dieran cuenta, los trolls aparecieron asustando a los presentes. Finalmente ha comenzado, Paddy comentó viendo a los más jóvenes y a los tres hermanos. ¿Comenzado qué? Pregunta Ana interesada en qué pasaba. El pasado hay que aclarar, el reino no es seguro. Un viaje está por comenzar pero no esperen que las cosas vayan genial. Un misterio deben de resolver y una disputa disolver. La respuesta del futuro se encuentra en el pasado. Mirar en las páginas antiguas de las piedras les dará las respuestas. Los elementos los llaman. Naruto miró a sus hermanas quienes parecían estar en shock y como no estarlo y Paddy les había mostrado algo que no debían de entender. ¿Dónde? Pregunta el rubio mirando la imagen de la guerra, a donde todo inició el bosque encantado. Los demás vieron como la aurora boreal tomaba la forma de un campo neblinoso. En la casa del jefe Naruto se llevaba a cabo una fuerte discusión sobre qué hacer de ahora en adelante. ¿No irán, verdad? Pregunta Eater viendo a su jefe, el cual tenía un semblante serio. No, no lo harán. Berk los necesita en estos momentos más que nunca. Astrid pedía a los dioses que no fuera cierto, que ellos no marcharían a ese lugar. Hippo, tú y los jinetes vayan y destruyan los barcos de los cazadores hasta que vuelva. Ana y Elsa, prepárense. Partiremos al alba. Y Astrid, cuida de todos mientras no estoy. Voy a salvar a mi hogar una vez más. Todos asintieron. Y la mirada seria en todos era un indicio de que las cosas volvían a su estado crítico.
El sol aún no salía mientras los tres hermanos Arendelle se preparaban para poder viajar a la Tierra Encantada. Muy bien, nos vamos, dijo Naruto antes de ver a sus hermanas. Estas asintieron viendo también a su hermano. Imagen, montando a Hydra, Estela y Brinca Nubes, los tres hermanos partieron a lo desconocido, sin saber qué les esperaba en ese lugar, pero dispuestos a solventar los errores de sus ancestros. Los tres partieron sin saber que este sería el preludio del final de sus caminos juntos. La brisa suave acariciaba los rostros serenos de los Arendelle. El sol asomaba sus primeros rayos para iluminar de manera tenue las caras de los Arendelle. Esto es demasiado silencioso, comentó Ana viendo a sus hermanos. No se puede evitar, Ana. Naruto y yo estamos particularmente relajados con esta expedición. El tono de Elsa era siempre sereno, pero ahora mismo había un deje de miedo y angustia por lo que vendría. Estoy de acuerdo con Elsa. No es un momento de alegría, pero sinceramente podrías tratar de hacer un poco suave el viaje. Así que aprovecho para decirles algo que hablé con Hippo anteriormente. Elsa, quiero que tú e Hippo sean los reyes de Arendelle. Una vez terminé la misión, las dos princesas casi caen de sus dragones, pero milagrosamente no lo hicieron. Ana tenía una cara de asombro y perplejidad absoluta. Por su parte, Elsa estaba más blanca de lo normal, casi era un fantasma en vida. Tomando grandes bocanadas de aire, la albina hizo una pregunta crucial. Pensé que habías destruido Arendelle. Para sorpresa de ambas, Naruto se rió suavemente. En efecto, eso hice, pero desde hace 3 años que empecé a reconstruirlo. Está casi en su 100% e incluso es más grande que antes, pero yo no puedo abandonar Berk y entre los tres sabemos que no soy el más apropiado para guiar a su gente. Elsa estaba asustada por muchos motivos y oír lo que pensaba su hermano le hacía dudar más aún. Pero se relajó, necesitaba hablar con Hippo primero y después de eso se vería qué se haría. Por su parte, Ana se quedó viendo la espalda de su hermano. Él era así radical y contundente, jamás pensaría las cosas 2 veces. Le alegraba mucho que su hogar volviera a estar de pie, pero a su vez sentía que no podría volver a ser como era antes de conocer a Brinca Nubes. Ella era la menor y seguramente tendría que casarse en un futuro. Solo esperaba que Kristoff diera ese paso. Después de todo, no podía ser siempre ella quien llevará las riendas en esta relación. Es decir, Naruto en su matrimonio las llevaba mayoritariamente, pero luego estaba Astrid, quien también toma esa postura si se requiere. Por las barbas de Odin, Naruto y Astrid eran su ejemplo y modelo de un matrimonio perfecto, y sin dudas ella haría que ese deseo se cumpliera. Ya fuera que se quedaran en Berk o Arendelle, ella lo lograría. En Berk, Astrid e Hippo revisaban planos y mapas para tratar de atacar los navíos enemigos. En una de esas, Hippo, quien era una máquina de nervios en esos momentos, decidió que pediría consejo a su hermana. Astrid necesitó un consejo. La rubia detuvo su búsqueda en el libro y le vio dándole toda su atención. Naruto quiere que sea con Elsa, rey de Arendelle. Para consternación suya, la rubia sonrió. ¿Lo sabías? Pregunta acusatoriamente, pero claro que lo sabía, yo fui quien propuso a Tyr y a Elsa en primer lugar. Naruto quería que Ana tomara la corona. El castaño abrió los ojos asombrado por esa declaración. Era bien sabido que ni Naruto ni ella daban un voto de confianza tan a la ligera, y menos Astrid, quien tenía estándares muy altos. Pero, ¿por qué? Volvió a preguntar. El por qué está de más. Ambos han demostrado estar a la altura de un líder. Ciertamente han tenido sus tropiezos, pero ¿quién no? Naruto también ha tenido los suyos. No es invencible, bueno, eso quizás, pero no es infalible en todo, pero sabe aprender de esos errores. Por ello es que les di mi voto de confianza. Ambos han aprendido cómo ser líderes. Hippo se avergonzó por lo que decía su hermana y con una extraña satisfacción volvió a los mapas antes de que Astrid le sacara de su pensamiento. Hippo, ¿reconoces este símbolo? El castaño revisó el libro y parecía que era el mismo que su hermano estaba revisando desde hace un año casi. Se acercó y miró el símbolo, suspirando se encogió de hombros. No, pero no creo estar seguro que Naruto ha estado leyendo este libro una y otra vez durante algunos meses. También recuerdo que un día salió de aquí diciendo que el mundo estaba por cambiar. Astrid bufó molesta. El motivo es que si Naruto estaba teniendo problemas con algo, era 100% seguro que ellos no podían entender. Aunque la rubia miró que el libro tenía una rayadura a un costado con una flecha apuntando al símbolo. Titán, murmuró la jefa de Berk captando la atención de su hermana. ¿Qué? Pregunta confundido. El símbolo significa titán. Habló viendo a Hippo, el cual al ver que azul y verde brillaban intensamente, entendiendo lo que quería decir. Los dragones pueden ser titanes. Y con esa pequeña oración fue que el mundo tomaría un nuevo rumbo, uno que desemboca en el fin de lo que ellos conocen.
El sol se ocultaba por las espaldas de nuestros hermanos caóticos. ¿Cuánto falta? Rugió Ana casi cayéndose de su dragón. Naruto suspiró, le hubiera gustado hacer algo al respecto, pero bueno, ¿qué podría hacer? Aún quedaba camino por recorrer, falta lo que tenga faltar. Ana, entiende que este viaje no es como los demás, vamos literalmente a tratar de revelar el origen de nuestros poderes. No podemos irlas rápido aunque quisiéramos, respondió Elsa casi perdiendo la paciencia. De hecho sí podríamos acelerar, pero no tengo ganas de hacerlo, quiero meditar todo lo que pueda ocurrir una vez que lleguemos. Además olvidamos preguntar cómo era la entrada al bosque. Las dos princesas parpadearon mientras sus dragones tenían una cara de aburrimiento por el descuido. Esto no era bueno, como sea ya nos las ingeniaremos para averiguar dónde está la entrada. De momento, vamos a esa isla, quizás podamos descansar. Las dos asintieron, les vendría bien una buena siesta antes de seguir su camino al bosque encantado. Una vez en tierra, los tres hermanos sacaron el equipaje favorito de todos los vikingos desde que Naruto los descubrió, una hamaca, la cual era una tela entretejida con hilos gruesos y cuerdas de cuero reforzadas. Colocándolas entre dos árboles, estos se dispusieron a dormir. Y prueba de ello eran los ronquidos de Ana, la cual solo tocó la hamaca y cayó dormida. Por su parte Elsa se acomodó y deseó buenas noches a su hermano, el cual también le deseó buenas noches. Cerca de las 2 de la mañana los tres hermanos fueron despertados por unas luces azules de varios tonos. Ana fue la primera en caer de su sueño y quedó embobada por lo que veía. Sin despegar la mirada tanteó a Elsa, la cual abrió los ojos y despertó a Naruto lanzándole una roca. Esto, murmuró el rubio cuando despertó, se levantó y trató de tocar las pequeñas flamas que flotaban indiferentes a ellos, pero solo logró atravesarla. Sintiendo un déjà vu, Naruto se levantó y habló: esta isla la conozco, aquí, Astrid y yo. Las dos hermanas tenían una mirada de curiosidad. No era normal enterarse de la vida personal de su hermano, y si este lugar era parte de esa misteriosa historia, bueno, querían saber más. Nos topamos con un dragón, el fantasma de luz, terminó una vez que su cerebro recobró toda la información que hacía años se ocultó. ¿Fantasma de luz? El libro de dragones no menciona en ningún capítulo un dragón así. Elsa parecía confundida, y siendo quien era su hermano él no hubiera dejado pasar una oportunidad así. Eso es porque solo lo conocemos Astrid y yo. Es un dragón precioso y también poderoso. El semblante de Naruto poco a poco se fue volviendo más serio. Suspirando se levantó y miró a las dos. Recojan sus cosas, debemos de movernos antes de que nos detecte. Las dos se vieron un momento antes de que Ana preguntara: ¿no deberíamos de estudiarlo? Para sorpresa de ambas, Naruto negó: no, es mejor que lo dejemos solo, hay dragones que deben permanecer en el anonimato y este es uno de ellos. Traigan sus cosas y vámonos. Nuevamente se vieron y encogiendo los hombros las dos se apuraron a salir de ahí. Menos de lo que canta un gallo, los tres Arendelle estaban sobrevolando la isla. Naruto giró de reojo y aún con la distancia pudo distinguir aquellos ojos prismáticos de color magenta que lo veían fijamente. Disimuladamente se tomó un costado de su abdomen recordando el dolor que sintió con su cola hace tantos años. En Berk, el amanecer se alzaba suavemente. Astrid despertó lentamente, no tenía prisa, o eso creía, porque su puerta fue abierta de golpe por sus dos hijos, los cuales estaban en una persecución al estilo Looney Tunes. Y Luna, deja de corretear a tu hermano con mi hacha. Nuestra rubia salió de la cama y volvió, se unió a la persecución familiar, solo que ella aún estaba en ropa interior. Después de una persecución, Astrid salía con dirección al gran salón. Tenía una reunión con los jinetes y personal de Berk, Arendelle, Berserker, defensores del ala y doncellas aladas. Suspiro, desearía que Naruto estuviera aquí, así al menos él tenía más experiencia en esto y no tardaría tanto en resolverse, pero para ella esta sería su primera vez, y encima tenía que llevar a sus dos hijos. No confiaba con que Iduna no matase a su hermano en su ausencia, y para estar más segura amarró a ambos con cadenas. Esto es injusto, comentaron los hermanos viéndose atados por su comportamiento. El cielo caía durante con el mediodía, los tres hermanos estaban agotados, y qué decir de sus dragones. La huida improvisada por el fantasma de luz les dejó fatigados, aunque fue una huida pacífica no evitó que les quitara horas de sueño. Naruto, ¿ya llegamos? Pregunta Ana casi cayéndose de sueño. El rubio tomó aire para decirle que aún faltaba algo, pero una pequeña voz respondió por él: tranquila Ana, llegaremos cuando debamos llegar. Ante la respuesta Elsa parpadeó confundida. Ana despertóse improviso. Estela y Brincanupes abrieron los ojos asustados, mientras que Naruto y Hidra temblaban por la voz chillona de este muñeco de nieve. ¿Qué haces aquí?
La voz de Naruto era áspera y contenía tanta furia que a sus hermanas les dio la impresión que Naruto se rompería la mandíbula, o no mucho me escabulló para vivir una gran aventura como esta, ¿y tú? Ante la respuesta pregunta el rubio suspiró, alzó la mirada y empezó a contar hasta el 1.000.000, no debía de perder la calma y menos con este muñeco de nieve, bueno al menos tenemos compañía para pasar el rato. El bufido molesto de Naruto provocó risas en los demás que murieron rápido cuando Naruto aceleró el vuelo, ¿creí que no iríamos más rápido? Pregunta Elsa confundida cuando alcanzó a su hermano, no lo íbamos a hacer pero estamos en una zona poco agradable. Las dos hermanas le vieron antes de preguntar, ¿qué hiciste en este lugar? El rubio bufó nuevamente cuando un dragón de color blanco con los ojos rojos y varias espinas se les acercó detrás de ellos. Chicas, les presento a muerte estridente mis hermanas. La variable de muerte susurrante gruñó molesto, dejando en blanco a todos menos a Naruto, el cual ya se había topado con este dragón un par de veces durante su adolescencia y preadolescencia. Aunque se ha deformado y ya no mata dragones, este pequeño y él tenían ciertas rivalidades de antes de que Naruto supiera que era mazas y garras. Hola muerte estridente, soy Olaf y es un placer conocerte. La bestia mortal miró a Naruto y a pesar de no tener pupila Naruto captó de mirada de estupefacción, sí, es un muñeco de nieve parlante que no se derrite en ningún momento, comentó casualmente. Gruar, fue lo que escupió el dragón antes de darse vuelta y dejar a los tres hermanos y al muñeco solos. ¿Qué dijo? Pregunta Olaf, dijo que ya perdió el interés, luego le dio unas palmadas a Ghidra el cual estaba listo para atacar y demostrar su supremacía como alfa. Elsa y Anna aún estaban temblando, habían escuchado de los jinetes sobre dragones con tamaños diferentes, estos eran catalogados como alas titánica por el tamaño, pero oírlo a verlo de cerca era otra cosa completamente. Anna, quien en un parpadeo estaba sonriendo, miró a Naruto, ¿me lo puedo quedar? Pregunta emocionada por tener a esa cosa de mascota, al muerte estridente. Ni de broma Ana, sentenció el rubio con el tono que usaba cuando sus hijos querían algo por un capricho y este se negaba. Vamos, yo lo saco a pasear todos los días, le cambió el periódico, le doy de comer, baño y limpio, suplicó la castaña. Ahora con lo que has dicho menos, respondió Naruto antes de reanudar el vuelo, siendo seguido por las dos jóvenes, una pidiendo un dragón ala titánica y la otra como fantasma sin vida. Justo antes de que la tarde cayera Naruto divisó a Arendelle, con un silbido rápido las dos hembras miraron a Naruto y a su hogar, sin esperar al rubio estas aceleraron para ver aquello que su hermano quería hacer para remediar su error o su estrategia para liberar a muchos pueblos de un opresor tirano. Cuando llegaron había más casas que antes y más altas, algunas tenían el aspecto de los edificios en Berk y sobre todo el castillo se alzaba sobre el pueblo con magnífica aura que envuelve la historia de este reino resurgente de la muerte. Naruto, esto es, señaló Ana al borde de las lágrimas, jamás se imaginó que volvería a este lugar. Bueno, quizás aún falten algunos detalles por aquí y por allá, pero Naruto nunca dijo que había terminado, dijo que le faltaban unos detalles y esos eran los más complicados. Lo aprendió por la mala. Realmente eres una persona increíble, hermano, jamás esperé un gesto tan desinteresado de tu parte. Quizás tú serías el mejor para gobernar. Naruto sonrió, sabía lo que haría su hermana con esos halagos. Gracias por los cumplidos, pero lamento decirte que no está a discusión la propuesta, no tengo tanta paciencia para soportar muchas quejas y estupideces, quiero vivir con longevidad. Ante el comentario Elsa rió suavemente sabiendo que era cierto, la única razón por la que su hermano no partía cabezas por la mitad era Astrid, quien tenía habilidad especula sobre Naruto. En fin, será mejor dormir al alba, reanudaremos el viaje y por los dioses no quiero más sorpresas. Todos asintieron y se fueron a una casa para poder pasar la noche. Ana se removía en su cama, por más que quisiera el sueño no acudía a ella, siendo una de las pocas veces que su mente le impedía dormir con sigilo salió de la casa creyendo que nadie la había notado. Caminó un poco viendo los muros que se alzaban nuevamente en este su hogar. Aquí estoy, entre el amor y el olvido. Ana veía los edificios crecer, algunos grandes otros chicos. Hogares amplios y estrechos, todo con el fin de ver su hogar de nuevo en el mapa. Entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz. Dando brincos por los caminos y las veredas amplias, equilibrándose por las murallas de roca y dando giros en las vallas de madera. Aquí estoy, viendo pasar los segundos. Subió las torres del castillo entonando suaves versos los cuales inundaban las casas construidas con esmero propio de su hermano. Viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor.
De pronto detuvo su andar viendo el castillo. Pronto volvería a él y al lado de Christoph, ambos brindándole el apoyo a su hermana y cuñado como consejeros reales. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Pero por otro lado el recuerdo de Berk quemaba fuertemente en su corazón. Se había convertido en su segundo hogar, uno donde el título de princesa no importa. Donde podía dar rienda suelta a sus deseos sin el miedo a ser juzgada por los demás. Ahí había una libertad que tanto anhelaba desde niña. Sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Reanudó el viaje por los campos de cultivo, las bahías de pesca, y los establos. Giró en la plaza principal un par de veces antes de oír el viento soplar con ella, las pocas cañas de azúcar que su hermano había plantado se rompieron y el choque de ellas con el viento crearon un sonido acústico que le recordaba a una flauta. Aquí estoy, cantándole a la fortuna. Casi corriendo Ana abrió las puertas del castillo y cruzó el patio mientras extendía los brazos y su voz hacía eco por todos lados. Dio un par de vueltas en su lugar antes de abrir las otras puertas y entrar en recibidor. Soñando con tus cinturas, con lo que nunca será. Camino entre pasillos llenos de telas finas, tapices coloridos y alfombras caras, todo eso en conjunto con muros altos y fríos que no aceptaban el calor de un hogar, mejor dicho, jamás brindaron ese calor. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertándome con el sol. Nuevamente su mente llegó a la casa de su hermano en Berk, y el sentimiento de sofocación le atragantó con una furia hueca donde veía a su vieja yo correr por los pasillos. Ahora en su adultez sentía esa necesidad de correr al pasado y decirle que todo un día irá para mejor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Llegando a su habitación le miro detenidamente sintiéndose pequeña en comparación con ella. Era extraño, 5 años y ella no podía distinguir cuándo fue que ella cambió tanto, recordaba ser tan inmadura e infantil, pero al ver su reflejo observó cómo esa adolescente se convertía en una mujer hecha y derecha con ese aspecto de princesa aún presente en sus facciones, pero ahora con más agresividad, con una mirada perspicaz. Sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Nuevamente reanudó su viaje antes de poder saber dónde iría. Llegó al lugar que de manera inconsciente ella evitaba, la sala del trono. Sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Se dirigió al trono, caminó a su alrededor antes de suspirar y alejarse de él con una lágrima cayendo por su ojo izquierdo. Aquí estoy, curándome las heridas, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Desconocido para Anna, Naruto y Elsa habían seguido su viaje por Arendelle, escuchando la canción de su hermana. Eso fue, empezó Naruto, hermoso, terminó Elsa viendo a su hermana quien rompía en llanto en el patio del castillo. Por esta razón quería que Anna fuera la reina de Arendelle. Puede sonar injusto, pero ella es quien más tiempo pasó con los arendinos y berquianos. Esa es una de sus fortalezas, pero también su mayor debilidad. No puede partir su corazón en dos, no a diferencia nuestra. Elsa suspiró ante las palabras que dijo su hermano. No negaría que eso es verdad. De los tres, Ana era quien más fácil se expresa con la gente, era la indicada para sanar heridas, cuando ninguno de los dos podría hacerlo. Un rey o reina siempre deben hacer lo que hay que hacer, siempre deben de estar dispuestos a ir más allá por el bien de sus amados, debe de estar dispuesto a dejar ir sin pedir. Molestarse como es y sobre todo vivir por un fin. Elsa parecía confundida. Nuevamente Naruto hacía uso de una habilidad que desconocía de muchas maneras, pero luego empezó a reír, algo que llamó la atención de su hermano. ¿Qué es tan gracioso?, pregunta levantando una ceja. Nada realmente, solo que usaste tu habilidad evangelizadora nuevamente. La risa estalló ante la mirada confundida del rubio. ¿Habilidad evangelizadora?, volvió a preguntar queriéndose enterar. No puedo decir más, es un secreto de féminas. Elsa se giró y casi corrió para alejarse de su hermano, el cual tenía una cara de confusión absoluta. ¿De qué me perdí?, preguntó al aire antes de encogerse hombros porque seguramente no era importante. Un día más les tomó de viaje todos juntos. Llegaron al objetivo que Paddy les dijo, el bosque encantado. Gritó Olaf detrás de ellos. ¿Cómo la sabes?
Pregunta Ana, no creo que haya muchos páramos neblinosos en el mundo a mitad de una planicie, Naruto señaló antes de que la pelirroja se riera de su falta de atención. Los tres dragones y los jinetes junto a un muñeco de nieve parlante se acercaron lentamente a la entrada, la cual se abrió con el toque de Elsa. Tragando el nudo de sus gargantas, todos dieron un paso antes de la niebla los empujara al interior, dando inicio al que sería su último viaje antes del final. Porque parte del viaje es el final y esta historia cada vez está más cerca. Silencio inquebrantable era lo que los tres hermanos Arendelle podían oír. Dando un paso al frente, Naruto giró su cuerpo antes de tocar la niebla. Eso fue curioso, murmuró antes de lanzar un rayo de hielo con la intención de atravesar dicho gas, pero para su desgracia rebotó. Genial, ahora estamos atrapados de veras. Ana asintió antes de empezar a reírse. ¿Qué es tan gracioso?, pregunta Elsa confundida, o nada, solo la afirmación de Naruto. Pero tienes razón. Este lugar está sellado. Mientras los tres hermanos están tratando de averiguar cómo salir, el único que estaba divirtiéndose era Olaf. Hydra y los otros estaban mirando los alrededores en busca de un enemigo. Dejemos esto, estamos aquí por la voz de Atualan. No quiero más sorpresas así andando. Naruto se estaba poniéndose nervioso. Este bosque le producía escalofríos aunque era realmente hermoso. Árboles de abeto nórdico, con las hojas naranjas, amarillas y rojas que caían suavemente. La luz del sol de media tarde le daba un aspecto de oro macizo. Ana no ocultó su alegría al igual que Elsa. Mientras que Brincanupes y Estela disfrutaban del paisaje, eso sin contar a Olaf, que era como un niño en el parque. Caminando un rato, Naruto se detuvo un momento viendo algo en el horizonte. Caminó y vio la gran presa que su abuelo había construido como símbolo de paz. Si no fuera por lo parlanchina que es Ana, esto se me haría muy raro. Aunque esto es extraño, se supone que debía de ser un regalo de paz, y poner una muralla por la mitad del cañón bloqueando el río y limitando el norte no parece algo pacífico. Naruto le comentó a Hydra, el cual se le quedó viendo a la estructura. Esto se pondrá feo, murmuró nuevamente el rubio antes de caminar un poco y buscar a sus hermanas. Ana bailaba entre las hojas junto a Olaf, el cual parecía alegre por mucho. Esto es increíble. Jamás había estado en un bosque encantado. Ana se dejó caer de espaldas al suelo ajetreando las hojas. Si esto es divertido, Brincanupes negó con la cabeza antes de mirar a unos arbustos los cuales temblaron suavemente. Brinca, ven, hay que encontrar a Elsa y Naruto. El dragón asintió y siguió a Ana no sin antes darle una última mirada a los arbustos, los cuales pudo distinguir dos ojos marrones. Naruto dio un salto y llegó a la par de Elsa, quien dio un brinco por el susto. No me espantes, cabrón, rugió molesta antes de darse cuenta de que dijo una palabra fuerte. Perdone majestad, pero estamos en un bosque, la definición de asustar más antigua que hay en el mundo. El bufido molesto siguió después de oír algo así. Bueno, ¿a dónde vamos? La pregunta de Ana flotó en el aire. Ambos hermanos mayores se vieron y encogieron los hombros dándole a Ana un súper suspiro, el cual no duró mucho antes de que algo se acercara a ellos de manera rápida. ¿Qué fue eso?, pregunta Olaf mirando a todos lados. Eso, murmuró Naruto girando su valquiria. Ana desenfunda a Ater y Elsa a caparazón oscuro. Esperaron tranquilamente antes de que el aire se empezara a agitar ferozmente y se transformará en un tornado. Muy bien, creo que ya conocimos al primero de los espíritus y no está de buen humor, comentó Naruto antes que el tornado los arrastrara a su ojo. Los tres humanos, dragones y muñeco de nieve giraban de manera errónea en el ojo del tornado. Por los calzones de Bocón, esto no es bueno. Elsa parecía aterrada. ¿Y qué decirle, Ana? Creo que voy a vomitar, murmuró la castaña antes de taparse la boca. Te sostendría el cabello, pero no sé dónde están mis manos. La cabeza de Olaf pasó cerca de ella con las manos en la nuca del muñeco. Naruto era el único que parecía tranquilo, pero no del todo, cuando una roca le golpeó la cabeza. Ok, Elsa, trata de acercarte a mí. Vamos a congelar a este espíritu. La albina asintió y nadando en el aire ambos hermanos se vieron y juntaron sus manos antes de que el hielo saliera de ambos al tornado. Cosa que enfureció más al espíritu, quien giró más rápido. Esto fue muy mala idea, se dijo Naruto antes de que el tornado dejara ir a Ana, Olaf, Brincanupes, Estela, Hydra y Naruto. Me cago en todo. Este espíritu me cae como Olaf, murmuró Naruto poniéndose de pie. ¿O sea que lo adoras?, pregunta Olaf causando un tic en el ojo de Naruto. Elsa, gritó Ana desesperada. Naruto se alzó y agarró fuerte su regalo de bodas, dispuesto a golpearlo en el suelo solo para ver cómo Elsa salía de esa cúpula de aire sin ayuda. Y de paso su magia daba vida a unas siluetas.
Los presentes se vieron confundidos, esto es, Naruto no tenía idea del alcance de los poderes en su hermana, pero debía de ser sincero, algo de calma le daba. Son memorias congeladas, murmuró él sabiendo a sus creaciones. Olaf, ¿cuál era tu teoría? Pregunta rápidamente Ana. ¿Cuál? La de cómo los avances tecnológicos nos salvarán y al mismo tiempo nos destruirán. Respondió, no, esa no, negó la pelirroja, la de los pepinillos. Esta vez pregunta inseguro, no esa, la del agua, aclara Ana, la que dice que el agua tiene memoria. Bueno, según ella el agua que nos forma a ti y a mí ha pasado por lo menos a 4 personas. Naruto miró asqueado al muñeco de nieve al igual que los dragones. Entonces si son memorias, la pregunta es, ¿de qué? Ana miró fijamente a cada uno de las estatuas, Naruto en cambio caminó directo a una que parecía un caballo. Este es un Nok, mi padre contaba historias de viajeros que se toparon con ellos. Él se asintió y también observó a las demás estatuas, estos deben de ser Northuldra. Y los de aquí son soldados de Arendelle, vaya parece que se odian, murmuró la pelirroja mirando a cada uno de las memorias, y esta de aquí, Naruto señaló a una, en la cual una niña estaba sosteniendo a un joven mientras el espíritu del viento los elevaba. Ese Naruto es nuestro padre de pequeño. El rubio miró al varón y dijo, parece una niña. Ana le dio un golpe en el hombro, cosa que solo molestó un poco al vikingo, y esta niña lo está salvando. Es una Northuldra. Elsa se unió y casi la agarran cuando Ghidra escupió rayos de su boca. Sin esperar los 3 hermanos sacaron sus armas y los dragones estuvieron alertas. El sonido de espadas al chocar contra los escudos retumbó un poco, luego de los árboles varias personas cayeron. Ok, este es el comité de bienvenida, murmuró el rubio para sonreír de manera siniestra, pero Elsa se le adelantó y congeló el piso debajo de ellos haciendo que todos sus enemigos resbalaran. Agua fiestas, susurró por la bajo el rubio viendo a su hermana. Esa fue magia, comentó uno de los soldados. No, se llama nanotecnología. Obvio que es magia. Naruto estaba poniéndose tenso, era tan difícil diferenciar la magia. Cálmate, estas personas han estado encerrados en esta cúpula durante años. Ana le vio, ella también estaba nerviosa. Después de todo Elsa eligió un saludo muy helado. ¿Quiénes son ustedes? Pregunta un hombre alto con el pelo negro, su piel morena confundía a todos y sus gruesos labios se notaban fácilmente. Tenía puesto un uniforme de guardia de Arendelle. Naruto quiso hablar pero Ana le dio una mirada de molestia, así que el rubio suspiró. Me llamo Naruto Erna Rodinson Adok de Arendelle y, ellas son Elsa Alicia de Arendelle, Ana y Luna de Arendelle. Ghidra mi dragón. Brincanup es el dragón de Ana, Estela el de Elsa y este parlanchín se llama Olaf y es un muñeco de nieve. Naruto suspiró y luego oyó, hola, eso solo podía venir de Olaf, el cual salió detrás suyo y provocó un jadeo en todos. Oh perdonen, es que me incomoda la ropa. Los demás personajes se vieron mientras que los 6 acompañantes suspiran en derrota. Olaf, eso no se hace, pero bueno, entre más rápido te vean mejor, murmura Ana viendo a todos, porque todos parecen confundidos. Pregunta el muñeco, quizás porque atravesamos la niebla que rodea al bosque como si nada, señaló Naruto con un tono obvio. Entonces ellos no saben lo que ocurre. Volvió a preguntar obteniendo una negación en todos. Porque no lo dijeron antes, yo les explicaré lo que ocurre. Los 3 hermanos se paralizaron del miedo, trataron de detener al muñeco pero no hubo suerte porque este ya había comenzado. Todo empezó con un niño, él tenía poderes que el consejo quería pero sus padres se lo negaron. Olaf hizo una pausa mientras representaba la invasión a Arendelle. Los del consejo rápidamente atracaron diciendo, si no es nuestro el monstruo no será de nadie. Los reyes de Arendelle hicieron todo lo posible por salvarlo y lo perdieron en el río, el cual lo llevó la corriente a un lugar llamado Berk, donde se convertiría en el vikingo más poderoso de todos los tiempos. Nuevamente actuó para el público, mientras el guerrero se forma en Arendelle. 2 hermanas se divertían y jugaban alegremente, una tenía poderes, la otra nada de nada. Ana gruñó, no era necesario esa información. No Ana, despacio te tengo. Fushi un rato cae sobre Ana, luego ambas hermanas son separadas, se oían llantos en el público y Morena que soltaba lágrimas de dolor, mientras las hermanas estaban aisladas. Nuestro guerrero vikingo se comprometía con la chica más bella de Berk, Astrid Ferson, cásate conmigo. Sí, fueron felices hasta que el hermano adoptivo de Naruto decidió hacerse amigo de un dragón, creando un caos en el balance de Berk. Nuevamente el soldado estaba asombrado y Naruto empezaba a creer que el sujeto era o muy sentimental o un completo idiota. Lo siguiente que vino para el rubio fueron eventos icónicos. Se enfrentó a un dragón poderoso llamado
llamado Skrill que luego fue nombrado Vidra, durante una batalla fingió su propia muerte para ayudar a cuidar de su pueblo, luego regresó de entre los muertos, viajó por el mundo, se reencontró con su madre que hasta hace momento creía muerta, convivió con ella y cuando la familia estuvo reunida el que debía determinar el trabajo por el consejo apareció llevándose la vida de sus padres en el proceso, esta vez sí hubo un asombro colectivo por lo menos, y en Arendelle las dos hermanas seguían distanciadas pero al menos tenían a sus padres, provocó que la hermana menor vagara por el castillo y se encontrará con la historia de su hermano, sorpresas no fue que el soldado llorara después de esas palabras. Naruto después de perderse se reencontró con él mismo y salvó al mundo del mal, con la ayuda de las reinas de Dumbroki Corona las princesas de Arendelle idearon un plan para que su hermano volviera a su hogar lo que desató la gran guerra donde el Imperio Stark cayó, y eso es el resumen luego vivimos un tiempo en paz antes de Elsa y Naruto oyeran voces, los espíritus no corrieron de ver que ahora esperamos resolver el pasado para salvar al reino y liberar al bosque, ¿voy bien o me regreso? La pregunta era obvia, las personas no habían entendido nada, veo que no hay duda, el suspiro colectivo de los tres hermanos dejó en claro que ellos no estaban de acuerdo. Elsa descongeló el piso permitiendo que los presentes se pusieran de pie. Cada uno se levantó y miró a los demás, ¿entonces tú eres el rey de Arendelle? Pregunta el soldado, así es, bueno aunque también soy jefe de Berk y rey supremo de la Alianza de Reinos Ala Titánica. Larga historia que contaré en otro momento, el soldado asintió y Ana miró al hombre, el cual se sintió un poco incómodo, ya sé, teniente Matías, retrato en la segunda puerta a la izquierda de la oficina de papá. Ustedes era el guardia personal de él, los dos rubios se vieron, ¿cómo sabe eso? Pregunta Naruto, culpa mía, fue la respuesta de Ana, Agnar, ¿en serio murieron? Pregunta Matías dolido, si nuestros padres murieron hace 8 años en el Mar del Sur, el hombre suspiró y bajó la mirada, lo veo en sus ojos, comento cuando alzo su vista de nuevo, ¿por qué los espíritus recompensan a alguien de Arendelle con poderes? Pregunta una mujer de canas marcadas, ojos negros, piel blanca y un atuendo de pieles, tal vez para compensar las atrocidades de tu pueblo. Yelena, acuso el teniente, mi pueblo sería incapaz de algo así, respondió la que seguramente era líder de la tribu, y yo pienso que ninguno de ustedes está en sus casillas. Así que bajen las armas, no nos verán mucho por aquí, nuestro destino es encontrar a la Tualán y resolver el pasado no más, así que si nos disculpan quiero avanzar, tengo una esposa e hijos que esperan mi regreso y francamente no quiero hacerlos esperar. Naruto se puso en medio de ambos y miró a los dos ancianos antes de que un árbol detrás de él se prendiera en llamas moradas y azules. Te odio Insta Karma, rugió el rubio viendo el árbol, espíritu del fuego, gritó un Nortuldra. Naruto bufo molesto, esto ya es ridículo, murmuró rápidamente antes de ver cómo Elsa empezaba a apagar el fuego con sus manos. Bien pensado Woody, le habló el rubio uniéndose rápidamente a su hermana. Ana por su parte vio a los dragones y dijo, me siento inútil en estos momentos, pero se reanimó y usando un tronco seco empezó a tratar de apagar las llamas. Los dragones usaron sus colas apaciguado las líneas de bicolor, mientras Naruto apagaba aquí en el claro del bosque. Elsa aprovechó y persiguió al espíritu de un solo movimiento apagar el fuego y siguió a su hermana. Era molesto esto, ahora sentía lo que sus amigos sentía cuando él hacía sus locuras. El espíritu de fuego corrió en dirección a la aldea y Elsa siempre detuvo su avance, cuando lo arrinconó se mostró tal y como era una lagartija de color azul con un rombo violeta, ¿así que tú eres el espíritu? Pregunta Elsa viendo a la lagartija la cual veía detrás de ella, ¿todos nos están viendo? Pregunta nuevamente y la lagartija le mira, luego se pone la lengua en un ojo y sonríe. Naruto, ¿sabes qué criatura es? El rubio le vio un momento antes de responder, es una salamandra, aunque jamás había visto este color, normalmente son naranjas o rojas con toques de amarillo e inclusive dorado, aunque siempre están cerca de un lugar donde el fuego abundan bastante, además no viven más de un par de horas y una fuente para recargar sus flamas. Ana le vio con extrañez, ¿desde cuándo sabes sobre criaturas mitológicas? Ante la pregunta Naruto sonrió, después de asediar el imperio de Stark hice recoger todos los libros de cada una de las bibliotecas, me la he pasado leyendo libros y transcribiendo resúmenes, leyendo y firmando papeles, eso sin cortar el hecho de que soy rey. Hay 1 millar de papeleo en mi oficina casi a diario. Ana asintió, era factible la respuesta de Naruto, después de todo ella llevó varias torres de hojas a la oficina de Naruto.
El rubio bufo molesto y se levantó antes de ver a los otros, no creo que sobrevivan a otro ataque sin ayuda. Ana, Elsa, quiten las sillas, acamparemos aquí, todos. Parece que los espíritus están más enojados que nunca, haremos rondas de vigilancia, no quiero otra sorpresita como el viento o el knock. Tanto la tribu como los soldados estaban reacios a aceptar, pero Naruto volvió a hablar, dije que vamos a dormir todos aquí, así que será mejor que se lo graben en la cabeza, no estamos en posición de poner nuestro orgullo por delante de la supervivencia, así que, muévanse. Naruto rugió con tanta fuerza que todos acataron de un solo movimiento, ¿cómo haces eso? Pregunta emocionada Ana, beneficios de la paternidad, alardeó Naruto dejando a Ana feliz, quiero un hijo ya, exclamó, ¿no es un poco radical? Ni siquiera estás casada. Elsa no pudo contenerse y preguntó consternada, sí, pero no sería genial. ¿Nunca quisiste ver un mini hippo o una mini tú caminar y correr por Berk? La pregunta de Ana era sorpresiva para la albina, quien desvió la mirada avergonzada. Las personas se reunieron y poco a poco fueron conviviendo unos con otros, así su hermano destruyó a Arendelle como declaración de guerra al consejo, luego destruyó el imperio Stark y está reconstruyendo nuevamente el reino. La afirmación de Matías era porque a Ana se le había ido la lengua y contó lo que han vivido en estos últimos 8 años, sí, sé que es un poco radical pero así es él, nunca verá que haga algo convencional. El teniente suspiró, podía ver con solo una mirada que Ana tenía razón, su hermano poseía una extraña aura y qué decirle de su forma de pensar era sencillamente errónea, e irónicamente era la más acertada de todas. Dígame princesa, ¿cómo es vivir en Berk? Ana sonrió, solo Ana hace mucho que deje de ser una princesa y no te refieras a Naruto como su majestad o rey y aborrece los títulos, solo llámalo jefe. Y vivir en Berk es divertido aunque no tanto para los más sensibles, hay dragones tanto en tierra como en el cielo, su gente es muy cálida aunque un poco carente de modales, pero eso le da su encanto y ahora con otras tribus que perdieron su hogar al igual que Arendelle, bueno, se ha vuelto como un navío salvavidas. No hay lugar mejor para vivir. Matías sonrió, había algo en Ana que le hacía sentir tranquilo. Quizás fuera esa extrovertida personalidad o su alegría infinita, pero sabía que ella era muy buena. Ya veo, me gustaría conocer ese lugar, fue el último comentario de Matías antes de ver al pueblo. Ana sintió el frío del viento y suspiró, seguramente Naruto no traía nada para el frío. Me retiro, la noche está enfriando y Naruto seguramente estará de vigilancia toda la noche. Ese tipo cuando tiene que cuidar a alguien es capaz de no dormir. El teniente asintió y Ana caminó rumbo a donde vio la última vez a su hermano. En la fogata, Elsa jugaba con la salamandra mientras una Notuldra se le acercaba. ¿Sabes, esa prenda que tienes es uno de nuestros diseños más antiguos? Elsa miró al chándal de su madre y sonrió, su diseño está basado en un viejo mito. La albina prestó atención y quizás entendió la extraña sensación que el chica desprendía y supo que ella intentaba coquetearle, pero lamentablemente estaba casada y le hubiera gustado seguirle el juego pero no se podía. La chica se sentó a su lado y le tomó el chándal. Verás, conoces fuego, agua, tierra y aire, aunque se dice que hay un quinto espíritu, uno que conectará a ambos mundos. Algunos dicen que es Atualán. Elsa apreció el gesto de información gratuita pero no respondió porque Estela le había unido a Amabas y reclamamos mimos. Siempre creí que los dragones eran un mito, comentó la Notuldra. Bueno, yo también, hasta que mi hermano apareció volando con uno. Ese día no solo obtuve un hermano sino que además al que es mi actual esposo. Pero si estas criaturas son lindas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? La Notuldra rió por el despiste de la joven pero respondió, Onei, Merionei, y así inició una gran conversación sobre dragones, chicos y gustos personales. Pasados unos minutos Ana se les acercó y miró a Elsa, ¿tienes algo para Naruto? La noche está fría y seguramente no querrá dormir con el posible ataque de un espíritu. Así que le daré una cobija, pero es tan terco que se negará. Elsa suspiró y miró el chándal de su madre y una idea le cruzó la cabeza. Naruto jamás había usado este chándal, bueno, aunque realmente era una chalina, pero bueno, cumplen la misma función o eso creía Naruto, pero aún así se la dio a Ana y le dijo, dásela, tal vez le ayude un poco. La pelirroja asintió, no fallaría. En otro lado del campamento Naruto estaba viendo el bosque buscando algo o a alguien. ¿Puedo preguntar qué busca, majestad? Naruto bufo molesto y miró a la líder de los Notuldra. No me diga majestad o rey, odio esos títulos, solo dígame Naruto. La mujer asintió y Naruto siguió viendo el bosque antes de responder.
Busco o mejor dicho trató de saber si Yichi existe, aunque no sé realmente cómo es. La líder Northuldra sonrió. Yichi es una palabra Northuldra antigua que hace referencia a las personas con una actitud destructiva. Los demás continentes lo transformaron en una monstruosidad para justificar sus conquistas, aunque he de decir que tú realmente eres un Ichi porque eres muy frío a veces. Naruto le miró, eso sí que no se lo esperaba, aunque sin saberlo su mente se relajó porque eso significaba que no era un monstruo, solo un poco temperamental. El sonido de hierba pisada les llamó la atención y cuando Naruto volteó y notó a Ana con una chándal, como le decía, pero Ana y Elsa se habían cansado de repetirle que era chalina, pero perro viejo no aprende trucos nuevos. Sé que no querrás dormir y no me aceptarás una cobija, así que Elsa me pidió que te diera esto. Eres el único que no lo ha usado jamás en 27 años. Naruto miró la prenda que había pertenecido a su madre biológica. Había un motivo por el cual jamás la usó y fue porque no sentía que tenía el derecho a usarla, y la respuesta era sencilla: no había un vínculo entre ellos dos, no serviría de nada usarla, no era de su madre. Ana, ya se los he dicho, no siento frío. La pelirroja asintió y se retiró a la aldea, pero Yelena le detuvo. ¿Esa chalina, de dónde la sacaron? Ante la pregunta Ana respondió, era de nuestra madre, la madre de los tres. Naruto le vio un segundo y luego dirigió su mirada al bosque nuevamente, y Elena no pudo evitar notar que había algo de tensión entre los tres hermanos. Bueno, porque esta prenda es Northuldra, una de las más antiguas que hicimos. Naruto seguía mirando el bosque cuando sintió un jalón desde su capa de jefe y luego ser arrastrado unos minutos. Elsa, que seguía hablando, también sintió el mismo jalón en el cuello y el arrastre de parte de un cuerpo poderoso. Metros y minutitos después Naruto y Elsa fueron soltados y cayeron de espaldas. Jamás esperé que Ana tuviera tanta resistencia, murmuró Naruto poniéndose de pie. Bueno, eso es una sorpresa para mí también, comentó la albina antes de señalar a la estatua de su padre. ¿Qué ocurre? Pregunta Elsa. La niña que está salvando a nuestro padre es mamá. Ella lo salvó, por eso los espíritus recompensaron a mamá con 2 hijos con poderes porque salvó a su enemigo. La tribu y el resto de soldados se reunieron y escucharon las palabras de Ana. Nuestra madre era Northuldra. Con eso la estatua comenzó a brillar al igual que Olaf. 3 Northuldra varones se adelantaron a todos y empezaron a cantar. Na 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 ina, naeina oa, naeina oa naeina. Poco a poco los demás Northuldra se unieron cantando hasta que formaron un círculo y luego el bosque poco a poco comenzó a brillar, y Elena se puso delante de los Northuldra y frente a los hermanos tomando sus manos entre las suyas. Nosotros somos Northuldra, el pueblo del sol. Los 3 hermanos se vieron. Era curioso cómo los eventos se realizaron, pero no dijeron palabra alguna porque el rugido de Hidra les alarmó. Gigantes de tierra. Naruto silbó para que su dragón bajara a tierra y todos se escondieran debajo de ellos. Naruto tragó el nudo en su garganta. Tenía que ver qué eran exactamente esos gigantes de tierra. Lentamente giró su rostro y la sorpresa en su mirada fue clara. Esos no eran exactamente gigantes, eran golem. Y de una roca muy oscura. Volviendo a su posición, esperó a que pasaran por lo que pareció una eternidad antes de soltar el aire contenido en sus pulmones. Eso fue, murmuró Ana en trance, eso no es un gigante. Se llama golem y a pesar de que pertenecen a la misma familia tienen diferencias variadas. La primera es que son seres mágicos hechos de roca pura. No hablan y por si fuera poco sus emociones son más primitivas que las nuestras. Naruto sabía que esto era más grande que cualquier otra cosa que hubiera imaginado y ahora tenía una idea de que quizás su decisión de venir no fue la correcta, pero porque bajaron nunca antes lo había hecho, siempre rondan las montañas. Un varón Northuldra habló. Bueno, verás, esto. Ana preguntó viendo al joven. Raider, fue la respuesta, buscan la magia. Están buscando a Elsa y a mí. Parece que ser que hay una conexión entre todos los espíritus. Ya era mucha casualidad que el espíritu del viento Gale. Naruto miró a su lado y Olaf respondió, su nombre es Gale. El rubio parpadeó. Bueno, Gale nos encantará tan fácilmente. Y luego le siguió la Burning. Esta vez fue Elsa la que interrumpió a su hermano. Burning, ahora estos golem. Lo último que falta es agua y me temo que sea el Nock. Todos se vieron tensos. Teniente Matías, vigile que todos los Northuldra recojan sus cosas para dirigirse al suroeste. Es el lugar más alejado de donde vamos. Manténgase con ellos ahí hasta nuestro regreso. Matías asintió y miró a Yelena, quien también asintió. Una vez tenido la aprobación de los dos, Naruto miró a las otras dos. Prepárense, nos vamos al norte por Atualan. Las dos asintieron. Esto había cambiado las cosas.
Volando en silencio, los hermanos seguían con dirección al norte con el fin de poder saber qué era el Atualán. Naruto miró sobre sus hombros. Había algo en el rostro de Ana que supo interpretar perfectamente. Era desconcierto, y el motivo su negativa a ponerse la prenda de su madre. Sin embargo, no podía usarla. Había tanto en esa prenda que Naruto no entendía y el solo sentirla le causaba una tristeza increíble, así que decidió mantenerse alejado de ella. Ghidra se detuvo junto a los demás. ¿Qué ocurre, amigo?, preguntó Naruto, curiosos por esta repentina acción. El dragón no respondió, se mantuvo mirando un punto en específico quieto. Cuando Gale apareció, creí que estaba en el bosque. Ana se confundió bastante por ver al espíritu seguirlos. Seguimos en el bosque, pero parece de mejor humor. Elsa se rió de las acciones producidas por el espíritu. Naruto suspiró por un momento, temió que hubiera algo más aquí que magia. Siguieron jugando con el espíritu un rato. Cuando Elsa y Naruto oyeron la voz de nuevo, Ana miró el cambio de sus hermanos y se preparó. Eso, comentó el rubio antes de que volaran rápidamente. Los tres jinetes serpentean por los árboles, sobrevuelan las copas y planean por cerca del suelo. El terreno se hacía más arenoso y con algunas rocas. El bosque iba perdiendo color cuando los tres se detuvieron en el inicio de una costa. Elsa y Ana bajaron rápidamente y Naruto dio un brinco. ¿Eso es?, preguntó el rubio nervioso. El barco de papá y mamá, respondió Ana antes de que entendieran carrera a él. Los tres hermanos entraron por un enorme agujero hecho en el casco. ¿Qué hace esto aquí?, preguntó Elsa confundida. Lo mismo me preguntó Elsa. ¿Este no es el mar del sur? Y hay otra pregunta: ¿cómo pasó el barco la niebla? Creía que solo nosotros podíamos cruzar. A menos que no hubiera vida en él. Las palabras de Olaf helaron la sangre de los tres hermanos, porque si el barco estaba aquí había una posibilidad de que estuvieran vivos y ahora también aún más que solo pusiera más sal a la herida. Busquen en todos lados, en cada nave de Arendelle debe de haber un compartimiento a prueba de agua. Ana, quien había leído todos los libros de navegación, sabía cómo se fabricaban estos barcos. Naruto trepó a cubierta y pudo observar cosas destruidas y el olor a putrefacción. Se acercó a un lugar y el horror se plasmó en su rostro. Con la piel pálida empezó a mover cada cosa que había sobre ellos. Debajo Ana encontró el compartimiento y estaba a punto de gritar cuando Naruto se le adelantó. Vegan, tienen que ver esto. Su voz causó miedo en las jóvenes, quienes se vieron antes de subir. Ana tomó el contenido del compartimiento y subió. Una vez arriba, Ana y Elsa vieron el cuerpo de Naruto quieto. Lentamente se acercaron a él y un olor a putrefacción les inundó las fosas nasales. Sus ojos se abrieron de miedo al ver lo que había delante de ellos. ¿Son?, preguntó Elsa en un hilo de voz. Sí, nuestros padres, fue la fría respuesta de Naruto, que destrozó el corazón de las jóvenes. Pasó 1 hora y media antes de Elsa y Ana pudieran dejar de llorar. Naruto en ese tiempo hizo 2 letrinas y envolvió los cuerpos de sus padres para enterrarlos. Y eso nos lleva a este momento donde los tres hermanos se pusieron delante de las lápidas y daban sus respetos. Por un momento tuve la esperanza de... Ana habló con tan poca vida que parecía un susurro del viento. Todos los creímos, pero nada es más doloroso que la verdad, pero aún así hay que aceptarla porque solo de esa forma podremos sobrellevar la pérdida. Las lágrimas caían de los ojos de nuestro protagonista sin miedo a que le dijeran algo. Luego de un rato los tres hermanos volvieron al barco. Naruto tomó el escritorio y lo abrió, pero no pudo leerlo porque... ¿Alguien sabe leer jeroglíficos?, preguntó y les tendió el pergamino. Ambas lo vieron y luego respondieron. Nail pastel / mi idea. Naruto miró a Ana y luego a Elsa respectivamente, soltó el aire de sus pulmones y luego miró el pergamino. Bueno, pues vamos a tener que descifrarlo, de lo contrario no avanzaremos. Naruto extendió el pergamino y empezó la tarea. 3 horas de ver el pergamino y usar todo su cerebro lograron traducir una sola frase: viaje terminado, fuente la magia encontrada. Naruto se dejó caer de espaldas al suelo. Por Odin y sus bravos guerreros, no puede ser tan difícil. Ana estaba histérica mientras Elsa parecía confundida. Por otro lado, Naruto tuvo un golpe de revelación. Eso es, ambas féminas le vieron, los dragones despertaron y Olaf prestó atención. Estos no son jeroglíficos. Son letras vikingas, se usan poco, ya son más difíciles de leer. Así que denme unos minutos. Con las gracias de un felino, Naruto se dispuso a leerlo y luego a copiar lo que podría ser una pista clave de este misterio.
5 minutos después Naruto sonrió, tengo la primera línea, ambas le vieron esperanzadas. Norte oscuro siempre es, luego siguió a la segunda la cual le tomó otros 5 minutos. Sin miedo al viaje has de ir, luego viendo el tercer renglón. Frío corazón has de tener para ver, continuó. Las luces del cielo al despertar, tomo aire. Oculto siempre está, miro con más concentración. Y sus profundidades heladas y mortales serán, se enfocó aún más. Agua alguna vez fue, paso saliva. Y los gigantes bebieron de él. Ana sintió la piel de gallina. Una maldición sus hijos cargarán. La respiración de Naruto se hizo más pesada. Solo las valquiria escapara. El silencio creció. La humanidad condenada a estas. La boca de Naruto se secó. Jamás volverán a recordar. Pausa dramática. Pues un juicio indigno se ha de planificar. Naruto alzó la vista y miró a sus hermanas fijamente. Y solo uno llegará. Los tres hermanos sintieron un escalofrío subir por su espalda. Esto no era lo que querían de estar en silencio meditando sobre cómo abordar esto que estaba delante de ellos. Fue que Ana habló, regresemos, fue lo primero que pronunció, me niego a hacerlo, estamos tan cerca Ana, solo tenemos que saber exactamente a qué se refiere. La pelirroja miró de manera inestable a Elsa, sabía que sería la más afectada por alguna razón, luego miró a Naruto el cual parecía estar tenso pero su expresión corporal era más de un hombre lleno de miedo, no era como si lo culpara a ella ahora mismo también estaba temblando. ¿Y quién no haría si les dieran una advertencia de muerte tan clara? Elsa no les vio en cambio salió corriendo del barco. Sus hermanos la persiguieron hasta está en una loma pequeña, fue ahí que ambos oyeron el llamado de Elsa, Elsa, tranquila, Naruto habló un poco nervioso de esta reacción, Ana se acercó y abrazó a su hermana con fuerza algo que Naruto se unió poco después, todo esto es mi culpa, Naruto apretó los dientes fuertemente, no es tu culpa. De hecho esto no es culpa de nadie, hay veces en las que solo estas cosas pasan porque sí, el rubio no estaba del todo seguro si eso era posible pero viendo a Elsa y a él había gran posibilidad de eso, Naruto tiene razón, no podemos culpar a alguien. Recuerda nuestra madre salvó a su enemigo y los espíritus le dieron 2 hijos con poderes, Elsa. Tú y Naruto son únicos en el mundo, y solo juntos todos podremos resolver esto. Ana sentía esa pasión que tanto atraía a las personas, pero un susurro les atrapó en silencio, lo lamento, con eso ambos hermanos, Naruto y Ana fueron apartados, el rubio mayor fue congelado desde los pies hasta la boca, Ghidra fue aprisionado en un bloque de hielo, Estela y Brincanupes también sufrieron el mismo destino que su alfa, Ana quedó atrapada en una barca de hielo con Olaf, creó canales congelados que los separaron. Naruto daba vueltas y vueltas, sin poder ver dónde iba, trató de hacer fuerza pero estaba recibiendo golpes en la cabeza constantemente, eso empezaba a molestar al rubio quien en un solo instante rompió el hielo de su hermana, confiando en que estaba en tierra. Naruto miró abajo encontrándose con una caída libre bastante peligrosa, mal, y como una vez hace mucho tiempo Naruto no terminó la oración antes de una caída libre que sería muy dolorosa. Los dragones estaban dispersos y cada uno terminó en un lugar bastante más alejado, Estela cayó en una cueva con cristales de azul celeste, también había algunos dibujos antiguos y un nido en el cual el hielo que la envolvía se convirtió en un cascarón. Brincanupes apareció en un lugar que era similar a un nido en llamas, su hielo también se convirtió en un cascarón el cual brilló con fuerza. El último fue Ghidra el cual terminó en una caverna alta con varios cristales y piedras de cuarzo color azul marino y celeste, algunos también brillaban en color verde. El cascarón se formó dejando en silencio el lugar nuevamente. Ana y Olaf habían llegado a un río, la pelirroja estaba que estallaba en furia por lo que le hizo su hermana, esa loca de Elsa. Ya verá cuando la encuentre voy a... Rugió con la cara en color rojo, Ana tranquila, siento una ira incontrolable, la menor de los arendelles se giró bruscamente, pero claro que es incontrolable, ¿no ves que estoy casi echando humo de la cabeza? Ante el tono corrosivo de Ana Olaf solo alzó la vista, me refiero a que siento ira dentro de mí, la pelirroja se detuvo en seco, Olaf estaba mostrando signos de emocionalidad, espera tú, ¿estás enojado con Elsa? Se aventuró a aclarar sus dudas, sí, porque ella me apartó sin importar nada, creo que si estoy molesto y tú dijiste no habría cambios, pero desde ese día no se han detenido, tomando aire Ana miró a su amigo, Olaf, lo siento de verdad, sé que no han parado los cambios desde hace varios días, pero debes de estar seguro de algo, yo siempre estaré a tu lado, el muñeco de nieve sonrió y ambos se vieron cuando por casualidad se toparon con los gigantes de tierra, sin hacer ruido Olaf, debemos de ser
ser muy silenciosos, susurró Ana antes de guiar el bote por ese tramo del río, miró una salida y fue a ella, pero para su mala suerte era cascada. Hagas lo que hagas, no grites, le advirtió Ana antes de caer al pozo más oscuro que haya visto. De vuelta con Elsa, estaba caminando hasta el norte, según el mapa que encontró después de separar a su familia. Ahí estaba el Atualán, su mirada era fría y determinada a llegar al final. Madre, estoy hojeando el pasado, pasando páginas de un libro para encontrarte, madre, estoy perdida, madre, estoy asustada, madre, no sé qué hacer. ¿Qué intentabas decir? Debiste haberlo escrito por alguna razón, debes de haber pensado que lo encontraría algún día. Las olas golpeaban la costa mientras Elsa caminaba mirando el bosque que perdía color poco a poco, se detuvo un momento y posó su mirada en una nube que tomó la forma de Iduna. Siento este poder corriendo por mí cada minuto, como un caballo que se volvió salvaje. Madre, estuviste aquí. Madre, te has ido. Y dejaste atrás a una niña asustada. No puedo sentarme y llorar, hay mucho que perder y creo que me encomendó este poder por alguna razón, y necesito saber por qué. La nube se fue haciendo cada vez más borrosa hasta que perdió en el viento. Los ojos de Elsa se cerraron un momento, tratando de recordar aquellos momentos felices, escasos pero por ello aún más valiosos para ella. Tomó aire y se dio la vuelta al tiempo que una fuerte ola rompía en la costa, elevándose en un abanico a espaldas de Elsa. Busco la verdad, ¿qué estás diciéndome? Estoy lista para escuchar, no puedo seguir adelante, con preguntas que crecen día a día. Busco la verdad, ¿qué está mostrándome? Estoy lista para ver, necesito saber quién fuiste tú, para saber quién debo ser. El suelo se hizo negro como la noche, las rocas se alzaban en peñascos peligrosos con un mensaje de muerte, la arena que había poco a poco perdía brillo, tomando un color gris que amenazaba con convertirse en una depresión si la tocabas. Los ojos de Elsa jamás vacilaron y caminó firmemente hasta ver el final. Madre, fuiste la reina de todos, te vi de cerca y me enseñaste bien. ¿Cómo hago para ser tú? ¿Cómo hago para ser buena? ¿Cómo hago para ser yo misma en Arendelle? ¿Cómo hago para ir a este lugar con un poder dentro que no puedo controlar? Está creciendo y habla un idioma que no entiendo. De cara a la verdad, Elsa estaba por llegar a la costa que daba paso al mar oscuro. Después de eso seguramente llegaría hasta Atualán y ahí obtendría las respuestas que tanto anhela. Y busco la verdad, ¿qué estás enseñándome? Estoy lista para aprender, no puedo retirarme otra vez. Y en ese entonces volví a ti, busco la verdad, me dejaste mensajes y estos poseen la clave, necesito saber qué significan, para saber quién quieres que sea. Elsa se detuvo frente a su destino y cerró sus ojos deseando que sus hermanos estuvieran bien. Ana, quien seguía cayendo, colisionó en el agua fría, abrió sus ojos y el coraje con su hermana volvió a hervir. Luego de recordar todo supo de quién era la culpa de que todo esto eran sus padres. Por eso cuando las burbujas reflejaron a sus difuntos progenitores no pudo reprimir sus quejas. Otro secreto, y otro, al menos fueron consistentes. Hola padre. Hola madre, pero no dejaré que esto nos empuje atrás, hacia lo que éramos antes. No dejaré que ella vuelva a cerrar la puerta, ya no más puertas. Ana tomó aire figurativamente antes de que atrás de ella una capa neblinosa mostrara a Elsa, la cual al igual que su hermana estaba lista para decir sus últimas palabras. Donde el viento del norte, se encuentra el mar, no más secretos, hay un río, permanezcamos juntos, lleno de memorias, ustedes son mi familia, ve cariño de vuelta a casa, acabo de encontrarlos, de vuelta a casa, seguirán encontrados. La figura de Ana se desvaneció cuando subió a la superficie, permitiendo que Elsa se quedara con el solo del final, el cual era acompañado por las fuertes olas que se rompían en la costa. Busco la verdad, me dibujaste un mapa, me dejaste una pista. No me dejaste sola, estás conmigo guiándome hacia lo que tengo que hacer. Un pequeño rayo de sol se hizo presente en la espesura de nubes que cubrirían el mar oscuro, sin importar que la voz de Elsa reanudó mientras el rayo de sol pronunciaba. Buscó la verdad, Elsa. Dicen que pude doler, pero aún así, Elsa. Necesito saber quién fuiste tú para saber quién soy yo, y no voy a dejarlo, no voy a dejarte ir. No voy a dejarte ir. La canción terminó y con ella el traslado de ambas. Ana estaba usando 2 piedras para prender una antorcha, al hacerlo pudo ver a Olaf, el cual le vio sin nariz,
Toma, le dijo mientras le entregaba su nariz. Gracias, respondió el muñeco dejando caer el agua y un pescado que traía en su boca. Ana prendió una antorcha, miraron alrededor y parecía que la cueva no tenía salida. Bien, este es el final, se dijo desanimada, pero es el inicio de una entrada macabra, señaló el muñeco habiendo encontrado una pequeña apertura. La pelirroja asintió sintiendo un frío recorrer su espalda. Naruto se sobó la cabeza, había sido una dura caída y gracias al hielo pudo sobrevivir. Miró el fondo de esta cueva tan oscura y fría, quiso tomar su valquiria cuando se dio cuenta de algo, está rota. Con pánico miró lo que quedaba de su regalo de bodas, era el mazo. Pero con él estaba la chalina de su madre biológica y el medallón que su madre adoptiva guardó por 20 años. Esto está mal, Astrid va a asesinarme cuando se entere. Bueno, si es que logro salir de aquí, Naruto se dijo viendo a ambos lados de este lugar. Estaba oscuro en un sentido aterrador. Miró un pedazo de madera y creó una antorcha, algo de tela que guardaba en su cinturón. Cuando encuentre una salida de aquí voy a ser muy severo con Elsa, se dijo antes de avanzar lentamente. Pasó una hora caminando, el paisaje no cambiaba no hasta que pisó un charco de agua. Adelantado un poco la antorcha al sentir su pie mojado y se topó con una laguna en esta profundidad. Esto es malo pero no queda más, se dijo mientras avanzó sin saber que estaba por ir a lo más profundo de su ser. El silencio en la laguna subterránea que había encontrado Naruto era sepulcral. Ciertamente había notado que no era agua común porque era más espesa. Siguió caminando y el agua subía por su cuerpo hasta que le llegó al cuello. Con una sola mano el rubio empezó a nadar lentamente. Pasaron varios minutos si no es que horas y parecía que no tenía fin alguno este lugar, empezando a creer que lo mejor sería regresar. Naruto sintió como algo agarró desde el fondo, no gritó hace espanto de inmediato pero supo casi tan rápido que debía salir de ahí antes de que las cosas se pusieran peores, así que alzó su brazo cuando algo lo agarró también haciendo difícil moverse, empezando a sentir desesperación. El vikingo empezó a patalear con su único pie pero también fue detenido seguido de todo su cuerpo menos por la mano que tenía la antorcha. ¿Qué está pasando?, se preguntó asustado por este tipo de acciones. Como respuesta el agua se movió tan rápido como si una tormenta los sacudiera. Desde las profundidades un cráneo de pesadilla monstruosa emergió. Curioso miró que le faltaba un pedazo de este como si hubiera sido arrancado de manera brutal. Desde el interior de lo que sea que lo estuviera deteniendo Naruto tembló al reconocerlo. Después de todo era el cráneo del primer dragón que asesinó. Lentamente más cráneos y huesos emergieron del fondo del lago, tanto humanos como de dragones y la mente de Naruto sufrió una crisis nerviosa por un instante. Después de recuperarse miró detenidamente a uno de los cráneos tratando de comprender su alrededor. ¿Nos recuerdas? Una voz oscura provino de algún lado a lo que nuestro protagonista miró a todos lados. ¿Dónde miras?, volvió a preguntar la voz nuevamente. Naruto respiró hondo y trató de calmarse. No estás imaginando cosas. Estás en el lugar más oscuro que alguien puede llegar a conocer. Aquí ya hacen todos los cuerpos asesinados, incinerados, ahogados, violados, desmembrados, ahorcados y cualquier otra atrocidad que te puedas pensar. Pero aquí hay algo muy gracioso, estos cuerpos tienen todo lo que mencioné menos la violación en común y esas atrocidades fueron hechas por una sola persona, tú. Bienvenido al cementerio de almas desdichadas, el cementerio particular para Naruto. El Rodinson de Arendelle y, los ojos azules siempre calmados del rubio ahora estaban aterrados por lo que mencionaba la voz. Desde que tengo memoria, todo dentro de mí, solo quería encajar. Naruto pensó con una melodiosa voz desde su interior. Yo no quise, murmuró el rubio. Claro que no, pero tampoco lo evitó, solamente quería proteger a su hermano y a su amada, sin contar también a su pueblo, olvidando completamente que lentamente se cerraba una mala fama. Sin importar nada, la voz continuó su ataque verbal sin misericordia alguna. Pero no te sientas mal, de haber dejado a alguien vivo seguramente habría más problemas en un futuro, así que felicidades, eres el mayor genocida del mundo y también un hipócrita de primera categoría y no fui yo el que lo dijo, fuiste tú mismo quien se dio cuenta. El vikingo mantuvo su mente tranquila, o eso quería aparentar, pero ciertamente no había momento en que no supiera que era un asesino, pero jamás se imaginó a tal grado de ser llamado genocida. ¿Tú, qué eres?, preguntó.
Soy la voz silenciada de manera abrupta, soy los deseos y anhelos que se quedaron en estos cuerpos, soy los sueños rotos que tú paraste, soy esa negatividad que creaste al arrebatar sus vidas prematuramente. Naruto suspiró entendiendo que su enemigo no tenía cuerpo, en pocas palabras era un fantasma y eso le ponía nervioso, ya que su más grande temor eran los fantasmas. El lago negro empezó a moverse lentamente y cambiando su color por uno rojo como la sangre misma, su espesura era idéntica y lentamente Naruto fue envuelto en algo y arrastrado hasta el fondo lentamente tratando de liberarse de sus ataduras. Nunca fui uno de los pretendientes. Todo lo que intente ser simplemente no se confirmaría. Naruto se empezaba a ahogar y no pudo hacer nada por negar la verdad. Su nene recordaba cada uno de los pasos que siguió ciegamente tratando de hacer sentir que su vida tenía sentido, no uno de los que pretendían ser alguien o ser algo, no porque él ya era alguien y ahora su única motivación era buscar ese sentido a ese cascarón vacío que era y ciertamente no se confirmaría con pocas hazañas. No, él quería hacer más que eso y dejar una huella eterna en la historia. Quería que su nombre fuera sinónimo de grandeza y nada más. Pero había cambiado mucho desde que su hermano le abrió los ojos y se dio cuenta de que había mucho más que solo matar o morir y el mundo por primera vez tuvo grandes colores que jamás había visto. Porque después de mucho tiempo su obscuro corazón había latido al ritmo de una luz de cambio. Si te dijera lo que era, me decías la espalda. Y si pareciera peligroso, ¿tendrías miedo? Me da la sensación solo porque todo lo que tocó no es lo suficientemente oscuro. Si es que este problema ya hace en mí. Sin embargo, el nuevo mundo no le veía de manera amistosa, no sus acciones habían hecho justamente eso que tanto quiso, dejó una huella imborrable en los dragones, o al menos eso creía porque se topó con alguien como él, un dragón huraño y de mal temperamento, no lo dijo pero de algún modo le hacía sentir que había alguien que lo entendía aunque sea un poco. Soy un hombre con una vela para guiarme, estoy luchando para escape de lo que hay dentro de mí, un monstruo, un monstruo. Me he convertido en un monstruo y se vuelve cada vez más fuerte. Y ahora que creía que se sentía más conectado al nuevo mundo, su pasado lo siguió hasta volverse su presente. Confió en Hippo para poder liderar el ataque contra los cazadores de dragones, pero había fallado, así que dejando salir el monstruo que siempre había sido, no solo debilitó a su enemigo sino que también lo destruyó, ganando más fama de que nunca gozó. ¿Puedo limpiar mi conciencia si soy diferente del resto? ¿Tengo que correr y esconderme? Nunca dije que quería esto, esta carga vino a mí. Y ha hecho su hogar en mi interior. Naruto después de ese día siempre se preguntaba si alguna vez podría hacer de su vida algo diferente y el destino, o mejor dicho lo que había dentro de él, lo guió a un nuevo lugar donde sabía la sangre podría escurrir como si supiera cuándo y cómo ocurriría dichos eventos. Se topó con la verdad gracias a eso y también porque no con una piscina enorme de sangre esperándolo poco lejos de ella. Siempre había sido la sangre lo que movía al monstruo dentro de él y hasta el día de hoy entendía cómo exactamente había vivido su vida, una que se negó a corregir mucho antes de llegar a esto. Si te dijera lo que era, me decías la espalda. Y si pareciera peligroso, ¿tendrías miedo? Me da la sensación solo porque todo lo que tocó no es lo suficientemente oscuro. Si es que este problema ya hace en mí. La guerra contra Stark había dejado claro que no era una persona cuerda del todo y siempre quería saber más. Buscó la justicia contra sus padres, pero luego de un instante se negó a aceptar lo que solo era por justicia, era una venganza que muy en el fondo aguardaba con amor y cariño. Había perdido el sentido común en algún momento de su vida y jamás se preocupó por recuperarlo hasta hace muy poco. Soy un hombre con una vela para guiarme, estoy luchando para escape de lo que hay dentro de mí, un monstruo. Me he convertido en un monstruo y se vuelve cada vez más fuerte. Elsa, Anna, Hippo, Astrid, Agnarre y Duna. Cada uno de ellos tenía una versión diferente de él y qué decir de sus amigos ellos también, pero él lo único que sabía era que era una esperanza perdida, alguien que jamás hubiera hecho nada malo si se le hubiera mostrado era un genocida, pero aún sabiendo eso y sintiendo que sus pulmones estaban por perder el oxígeno, sonrió porque lo que más amaba estaba a salvo y vivirá de una forma muy distinta a la suya. Sería libre de elegir qué camino recorrer.
La mano derecha del rubio sintió un ligero afloje, el cual aprovechó para extenderla y enviarle un rayo de hielo en busca de su hermana menor Ana. Con suerte había llegado ya con Elsa y juntas entenderían el mensaje. Cerró el pueblo y aceptó su destino cuando del cielo una gota de agua tan cristalina cayó sobre el lago de sangre atravesando hasta llegar a la mejilla izquierda del rubio, emulando el llamado que no dejaría ver. Soy un hombre con una vela para guiarme, estoy luchando para escape de lo que hay dentro de mí, un monstruo, un monstruo. Me he convertido en un monstruo, un monstruo y se vuelve cada vez más fuerte. Berk, en la plaza central de Berk, Astrid tomaba una bebida con sus amigos e hijos cuando el vaso que tenía estalló en pedazos. Astrid, ¿estás bien?, preguntó asustada Eater al ver tan raro acontecimiento. La rubia no respondió, solo miró hacia arriba de ella mientras una lágrima se formaban en su ojo izquierdo y caía por su mejilla. Le había pasado algo a Naruto y ella lo sabía. En otra parte del bosque encantado, Elsa veía el oleaje brutal que ofrecía el mar oscuro. Tomando valor desde lo más remoto de su ser, se dirigió a la costa quitándose la túnica, botas y atando su cabello en un chongo para que no le gustara problemas al nadar. Agitó los brazos unas 3 veces antes de correr al mar, dar un brinco y congelar una pequeña porción de las aguas, creando un copo de nieve cada que daba un paso hasta que una ola grande la hundió y la obligó a volver a tierra firme. Sacudiendo un poco del agua en su cuerpo, volvió a cargar rápidamente contra el oleaje, teniendo el mismo resultado, solo que esta vez ganó 2 pasos de ventajas. Después de 39º intento, Elsa tenía gran ventaja, llegando esta vez a una ola salvaje la cual atravesó y se ancló a una roca oculta, la escaló hasta estar en la cima y luego resbaló al frente. Elsa pudo crear un tobogán helado que le ayudó a poder seguir. Corrió un par de metros cuando una ola enorme se aproximaba a su dirección y en reflejo rápido creó un puente que se iba destruyendo poco a poco. La ola eventualmente le ganó y envió a Elsa al mar, donde se encontró con algo muy peculiar. La albina daba vueltas por la fuerza de la ola cuando un trueno de la tormenta que se avecina mostró un caballo en el agua por un momento antes de que otro lo desapareciera y un tercero lo mostrará delante de la albina, la cual retrocedió por el miedo. El caballo desapareció y la mente de Elsa solo pudo pensar una cosa: ese es el no del que hablaba Naruto. Había encontrado al cuarto espíritu, o mejor dicho, él lo encontró a ella. Tomado aire se dispuso a continuar cuando otra ola la volvió a hundir. Molesta por cómo se daban las cosas, la princesa estaba por congelar todo, pero una fuerte embestida le detuvo. Confundida miró al Noque espíritu del agua que ahora galopa en contra de su persona. La batalla comenzó y Elsa usaba escudos de hielo para repeler al espíritu, pero este no se quedaba atrás, dando saltos y un galope hermoso podía cruzar sus defensas y hundirla más rápido, y en uno de esos movimientos el Nock golpeó el estómago de Elsa y la hundía más y más. Ella en respuesta lo tocó con su mano izquierda y congeló la figura antes de que ésta se convirtiera en agua, permitiendo escapar rápidamente hasta la superficie, donde el Nock reanudó su ataque y luego arrastrado a Elsa de un abrazo. La albina tragaba agua o le golpeaban el rostro, así que se impulsó con su magia y quedó montando el caballo, quien respondió de forma salvaje. Elsa creó un lazo para poder guiar al espíritu, quien peleó un poco hasta que la mano derecha de la albina tocó el pecho de la criatura. Este se detuvo al igual que las olas del mar. Tomó unas cuantas bocanadas de aire y luego guió con maestría al pura sangre al Atualán. Galopando a un ritmo constante, alzó la vista y se topó con una isla glacial en medio del mar. Por supuesto, los glaciares son ríos de agua congelada. Todo este tiempo Atualán estuvo delante de mí, se dijo la albina y siguió el galope con una dulce tonada de fondo. En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad, hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar. Elsa comenzó sintiendo esa dulce melodía en el aire, sus palabras o cánticos venían de todos sus deseos perdidos y de su gran comprensión al ver que aquí estaba lo que buscaba. Yo te siento, Aya, como un viejo amigo leal. Me aproximó y al fin encuentro paz. El galope empezaba a perder velocidad y en un momento Elsa ya estaba en la puerta de entrada del Atualán. Hizo una reverencia al caballo, el cual también se la devolvió de manera respetuosa. Yo habité detrás de un muro, helado enigma en mí, al igual que tú, mas hoy podrás salir. Elsa admiró el lindo lugar mientras seguía cantando de dicha por haber llegado al que sospechaba sería su hogar a partir de un futuro no muy lejano. Muéstrate, que muero por verte, muéstrate, te oiré. Eres a quien esperé y empecé a buscar. Muéstrate, espero entender.
Adentrándose en sus entrañas, Elsa miró los muros helados de Atualán, los miró suavemente antes de que cantara. La voz del Atualán respondió de una manera emocionada y alegre, haciendo que la albina mirara las paredes que se iluminaron con las luces del norte. Ya voy por fin segura, que completa estaré, por un motivo vengo y es por lo que nací tal vez, nunca fui como los otros, lo normal yo no viví. Siguiendo esas luces tan brillantes, Elsa corrió atravesando túneles que serpentean sutilmente los misterios de Atualán. Izquierda-derecha eran leves inclinaciones que uno tomaba para llegar a una caída la cual gusta acepto. Sin sentir el frío en sus pies descalzos, la albina sonrió mientras continuaba cantando, llegó al final de la cueva y Dios saltó directo al vacío. Tú lo dirás, se aclarará, ¿por qué hay esto en mí? Muéstrate, ya ves que no tiemblo, aquí estoy por primera vez. En la caída desde el suelo, Elsa creó un pilar que le ayudó a mantenerse sobre la línea correcta, dio más saltos creando pilares hasta que llegó a la continuación del túnel anterior, tocó con una mano y este brillo en suaves copos en colores verdes, azules, morados y blancos, reanudó su paso entre versos y con una nota alta movió varias púas para formar una entrada, luego levantó pilares puntiagudos para llegar a una sala final gran y oscura. Eres quizás la respuesta que hay que buscar, oh muéstrate, te voy a conocer. A mí ven ya, abre y sal, no esperaré ni un poco más, oh a mí ven ya, abre y sal, no esperaré ni un poco más. Al entrar, cientos de rombos de hielo brillaron en 4 colores diferentes, con las manos Elsa los fue juntando creando fuego, agua, tierra y aire en 4 rombos enormes, caminó hasta quedar al centro de ellos y luego los dejó caer, mostrando en el hielo las memorias que Atualán guardaba, sus aventuras, las de sus padres, las de su hermana y también las de su hermano, que eran muchas. De pronto oyó aquel llamado desde un recuerdo en el hielo, donde se unen viento y mar. Un río lleva, mil memorias que hay. Madre, susurró a la escena donde su madre salvaba a su padre, causando lágrimas en la albina. En uno de los narcos, la madre de los 3 hijos Iduna empezó a cantar causando que Elsa le viera, a tu hogar has de volver, soy quien fue. Así madre e hija entonaron los siguientes versos mientras el atuendo de Elsa cambiaba a una forma que solo se podía describir como divina. Muéstrate, admite tu fuerza, a crecer y algo nuevo ver, tú eres lo sé, deseabas más, no hay que buscar, no hay que buscar, oh muéstrate, y todo terminó con una tormenta helada que creó las memorias que Atualán resguarda. La albina, ahora convertida en Dios, miró a cada una de las memorias, cada una era divertida, incluso una de su esposo y chimuelo Oye, sabes que eso no se quita, riendo siguió su camino en busca de la verdad, cuando otra escena le llamó la atención Astrid Ferson, ¿quiere ser mi esposa? De cierre, Elsa rió, así de ese modo fue que su hermano pidió matrimonio a su cuñada, libre al fin, a la luz del sol, Elsa no evitó el rubor sus mejillas al verse cantar tan efusivamente, siguió y siguió hasta que finalmente vio lo que quería ver, como su abuelo lleno de miedo ordenó a su mano derecha traer a todo el ejército de Arendelle para destruir a los Northuldras sin miramientos, pero algo llamó su atención Rey Runak, la presa no está ampliando nuestras tierras, está dividiendo el norte y dañando el bosque, aquí no jefe, discutiremos esto tomándote a solas, ¿qué le parece? La voz se fue perdiendo hasta que lentamente llegó a lo más profundo del Atualán. Elsa se detuvo en el filo de esas memorias y miró un momento atrás para ver que no había nadie, sin más se dejó caer logrando ver qué había sucedido para que los espíritus sellaran el bosque, pero a un preciso alto, lentamente ella se congelaba y con sus últimas fuerzas envió un mensaje a Anna para que supiera que sus montañas, el castillo que Elsa se alzó lentamente se derrumbaba pedazo a pedazo, rompiendo el hielo que simboliza su libertad. Anna caminaba molesta y confundida, esperaba que este lugar tuviera una salida. Llevaban por lo menos una hora aquí dando vueltas, o eso creía. Anna, siento que Elsa está en peligro. La pelirroja se giró a ver al muñeco de nieve, quien parecía confundido. Bajando a su altura pasó su mano por las ramas de su cabeza y sonrió. Tranquilo Olaf, saldremos de aquí, buscaremos a nuestros dragones, luego a Naruto y finalmente iremos tras Elsa aunque ella no quiera. Luego de su rabieta dejó escapar un gruñido, pero en cuanto se giró 2 estatuas de hielo se formaron helando la sangre en sus venas.
Dejando caer su peso al suelo, Ana cubrió su boca con una mano, las lágrimas cayeron silenciosamente mientras Olaf asurado miraba de manera deprimente las dos estatuas. Ambos, fueron demasiado lejos, ¿verdad? La pregunta a Olaf sonaba más como una afirmación que una pregunta. Él se sentía mal y ver a su amiga destrozada era algo que jamás podría soportar. Olaf, hay que buscar una salida. El muñeco de nieve miró a la pelirroja que detenía las lágrimas y se ponía de pie. Debemos hacer que sus vidas, no que sus sacrificios valgan la pena. El hombre asintió y caminaron un rato cuando gritó, ¿hay una salida? Ana sonrió. Perfecto, Olaf, le agradeció antes de que notara algo alarmante. Ana me desarmó, y era verdad. Copos diminutos de nieve poco a poco se desprendían de su cuerpo y el aire los hacía volar por todos lados. Olaf, no, susurró la pelirroja y corrió a abrazar al muñeco. ¿Sabes, Ana? Creo que ya sé algo que nunca cambiará. La mencionada se ahogó un momento antes de verlo. El amor, es algo que no cambia ni se esfuma, siempre perdura en diferentes formas. Ella asintió llorando a cántaros, no quería perder a alguien más este día, su mejor amigo estaba partiendo a no sé dónde, dejando un hueco en su corazón. El llanto incesante retumbaba en la cueva. Una Ana destruida emocionalmente abrazó los restos de su mejor amigo y su mochila, se acurrucó en un pequeño espacio y siguió llorando de dolor por sus pérdidas. Las tinieblas van creciendo ya, sin dolor, son agobio nada son, en el final atrapa la oscuridad. Una triste canción escapó de sus labios en forma de susurros, las lágrimas corrían como los rápidos de un río, el temblar en su cuerpo no era por el frío ambiente, sino la falta de amor y calor humano que siempre busco. La saludo, me entrego a su opresión, yo siempre te seguí, fui tras de ti, pero ya no te puedo hallar más. Los ojos castaños entreabiertos observaban la salida que le esperaba y las fuerzas se desploman aún más que antes. Es grave este gran pesar, sin fuerza estoy, pero hay una voz que me habla a mí, nada hay que esperar, más confiar y actuar y hacer lo que hay que hacer. Volviendo a cerrar sus ojos quiso seguir llorando, pero una voz, o mejor dicho la voz de su hermano mayor en la guerra cuando gritó cueste lo que cueste, retumbaba en su cabeza, motivándola a seguir adelante. Déjame ir contigo y Elsa, susurró ahogada en dolor, pero una figura incorpórea de su hermano le sonrió antes de señalar la salida con su pulgar derecho. Ana rió de manera baja y con una sonrisa dolida se levantó tambaleándose. Otra vez el sol podrá salir, ya no se hay temor, inquietud, ¿y cómo me oriento sin verte a ti? Si la estrella guía fuiste tú. Después de ponerse de pie, Ana miró como en la cima de una ladera Elsa la esperaba sonriendo, aumentando la determinación en la pelirroja, escaló paso por paso, se cortó en varias ocasiones y aún así llegó hasta el finales de la ladera solo para ver que Olaf estaba del otro lado. Caminó un poco y el Naruto astral le detuvo, miró abajo con asombro a la caída que prometía ser dolorosa. ¿Cómo alzarme y confiar? Si no eres tú, ¿a quién salvar? Haz hoy lo que hay que hacer, todo es empezar, esto es lo correcto hoy. Ana se echó atrás y corrido dando un salto de fe, llegando al otro lado, se puso de pie y siguió caminando hasta llegar a la salida y ver el bosque encantado. Lo que hay que hacer, no veré qué hay más allá, mucho hay que soportar, avanzo un paso a la vez, una acción, una opción y llegaré al final. La pelirroja miró detenidamente a los gigantes de tierra, sonrió y luego se enfocó a la presa. Elsa le dijo que la presa debía de ser destruida y eso es lo que haría sin importar qué. Noche gris cruzaré, buscaré el amanecer, haré lo que hay que hacer, y con el sol donde más. Si no es posible nunca ya de nuevo vivir igual, será mi elección seguir la voz, y hacer lo que hay que hacer. Ana respiró hondo y dio un salto para seguir adelante, poner en marcha su plan y salvar a todo su pueblo de la aniquilación prematura. Derrapando con fuerza, Ana se puso delante de los gigantes y gritó, oiga pedazos de granito con esteroides, la boca les huele a azufre y sus piernas sin más cortas que lo que les cuelga, es cierto no tienen, no supo por qué pero en un santiamén todos estaban reunidos delante de ella, más vale aquí corrió que aquí murió, se dijo Ana dando una reverencia y huyendo de ahí como escobidoro. En otra parte el cascarón de Brincanubes, estalló mostrando un crecimiento en el dragón, respirando pesadamente lo escuchar el grito de Ana, luego el claro repique de que estaba corriendo, fue así que sin importar que emprendió marcha para saber a su jinete. Ana saltaba a causa que unas rocas lanzadas, sabía que se le fue la mano al provocar de esa forma a los gigantes, pero situaciones desesperadas requerían soluciones de igual o mayor calibre.
Uno de los golem dirigió la roca directamente sobre Ana, la cual se dio cuenta muy tarde y no lo podría esquivar cuando sintió que allá subía y se alejaban del lugar. ¿Quién? Preguntó solo para abrir sus ojos asombrados. Debajo de ella, Brinca Nubes volaba con elegancia pura, pero se sorprendió, su siempre color castaño rojizo desapareció y ahora un color rojo con líneas en blanco dominaba todo el dragón. También se dio cuenta de que creció por lo menos medio metro y de que sus ojos ahora eran de un color amatista. Nubes, ¿qué te pasó? Preguntó confundida. El dragón le vio y encogió las alas en señal de ni él mismo saber. Luego hablaremos de esto, ahora hay que destruir la presa, ordenó solo para sentir cómo la velocidad de vuelo también había cambiado. En un páramo blanco, Naruto despertó sintiendo su cuerpo más ligero de lo normal, se levantó solo para ver a un rubio mostaza con un bigote bien recortado, piel blanca, ojos cafés y un traje de militar. Creíste más de lo que esperaba, dijo el hombre con una sonrisa. El rubio le vio detenidamente. ¿Tú eres? Fue lo primero que vino a su mente. Me llamo Agnar, aunque no debías de decirme así sino más bien padre. Los ojos color azul salieron de sus cuencas. Por todos los dioses estoy muerto, murmuró asustado por ver a su padre aquí con él. No, bueno, aún no del todo. Por ello vine aquí. Tu madre quería venir pero tenía que ver a tu solitaria hermana. Un bufido molesto de Naruto se escuchó después de mencionar lo que les hizo Elsa. Bueno, no tengo mucho tiempo Naruto, así que seré directo. ¿Sabes qué es la alquimia? El rubio asintió, no era tan ignorante. Muy, eso nos deja con solo una cosa, o mejor dicho dos. La primera, ¿conoces los colores principales de esta? Naruto asintió nuevamente. Negro, blanco y rojo, respondió. Bueno, verás, yo de joven quería ser alquimista, pero con la muerte de mi padre tuve que abandonar ese sueño, o eso creía. Porque sin darme cuenta y con la ayuda de Iruna hice alquimia en seres vivos y, la ceja de Naruto se alzó curiosa. Mis hijos fueron la mayor obra alquímica que se haya hecho. Naruto, tú eres el negro, el origen, el caos y la destrucción. Elsa es blanco, el color de la luna, de lo correcto y de creación. Y Ana es rojo, el color del verano, del sol y el fuego. Mis tres hijos son la mayor expresión de alquimia. El rubio dejó caer su mandíbula captando lo que quería decir su padre. Ven Naruto, hay mucho más que solo destrucción en tu camino. Sin ti nada de esto hubiera ocurrido. Eres el origen y la destrucción. Luego de ello se desvaneció dejando solo al rubio, pero eso duró poco cuando un trote resonó en sus espaldas. Lentamente se giró para encontrar a alguien sumamente importante. Padre de todo, murmuró temeroso de su destino. 4. De vuelta al mundo de los mortales, Ana interceptó a las tropas de Arendelle que trataron de detenerla, les explicó la situación y juntos provocaron a los gigantes. La presa se rompió y con ella también el cascarón de Estela y las profundidades del Atualán. Elsa cayó al agua y el Nog la salvó. Siguiendo el río de agua que se había creado, la albina miró a Estela, quien ahora tenía luces lila neón en su cuerpo. Su tamaño cerró solo unos centímetros, pero para ella parecía un enorme cambio. Ambas hermanas se pusieron delante de Arendelle y trataron de detener el furioso río. Nubes, aliento fogoso, ordenó Ana. El dragón disparó y el agua rápidamente se evaporó al contacto. Estela también tenía uno nuevo ataque, uno similar a las ondas de ecolocalización. Las dos féminas, el dragón hembra y el macho apenas podrían detener el flujo de agua. Y fue entonces que sucedió. Un enorme rugido llenó todo, Arendelle, el bosque encantado y los mares a su alrededor. Las dos hermanas sonrieron cuando nubes de tormenta se reunieron alrededor. Esto llegó a su fin, dijeron ambas antes de que Ghidorah apareciera, con un color azul marino, también una coloración celeste. Sus ojos eran tan luminosos como la luna, su tamaño de triplicó, dado un aspecto muy aterrador. Sobre este dragón la hacía su hermano Naruto, con unos mechones en el lado izquierdo color rojo sangre. Muy bien amigo, es hora de entrar en modo alfa. Con eso dicho, Ghidorah empezó a llenarse rasgaduras color rojo, del cual magma ardiente empezaba a salir. Rugido del dios rey dragón, un destello de color rojo con erupciones de magma fue lo último que se vio antes de que el agua fuera reducida a nada. Instantes después los tres hermanos cayeron en el suelo de los Northuldra. Los tres se vieron con una sonrisa antes de sentir un jalón de orejas por parte de Ana. Ustedes dos, locos desquiciados, animales salvajes con el cerebro de un Jack, no saben lo preocupada que me dejaron, sobre todo tú Elsa, nos congelas y te vas a una muerte segura sin refuerzos.
Los dos hermanos mayores se doblaron de dolor por el regaño. ¿Quién diría que la pequeña e inofensiva Ana podría doblegar al asesino del mundo y el quinto espíritu? Los demás sudaron balas al ver la interacción de los hermanos. Ana nos dejara sin oreja, comentó Naruto esperando que eso bastara para que lo soltaran, lo cual sí sucedió. Lo siento, es que de verdad me hicieron mucha falta, las cosas no fueron muy lindas. Naruto sacudió la cabellera de su hermana con una sonrisa antes de decirle, perdón, pero tengo un mensaje de padre. Las dos le vieron con los ojos abiertos por las palabras. Dice que está muy orgulloso de sus 3 hijos, habló mientras se reía abiertamente de lo dicho. Después de una sana risa, Elsa miró a su dragón. ¿Qué les pasó?, preguntó Elsa viendo a sus dragones. Es el estado titán. Un estado que alcanzan cuando llegan a un largo tiempo de vida, pero en el caso de Hydra es un alfa ala titánica. Yasus creció bastante más de lo esperado. Ana asintió. Esto era una respuesta concreta que la hizo sentir aliviada. Naruto, me gustaría que se quedaran. Y Elena apareció y les dio sus ideas. Me gustaría, pero yo no puedo quedarme aquí. Tengo un rincón que me necesita. Quisiera dejar a Elsa con ustedes, pero tiene que resolverlo primero con su marido. Si me dan un tiempo podemos ser parte de un mismo continente. Después de todo, Elsa es el espíritu guardián del bosque. Ana es una reina innata que gobernará Arendelle, mientras que yo hago lo que mejor sé hacer, proteger a mi familia y sus amigos. Sé sincero, el rubio sacando una sonrisa en la mujer. En ese caso espero que pueda resolverlo, les estaremos esperando. Este también es su hogar. Y Elena les vio y sonrió. Eran hijos del sol como ella, pero con un camino diferente al que ella se le formó. Eran una nueva luz en este tradicional pueblo, el comienzo de un nuevo día. Con el sol ocultándose en el horizonte, los 3 hermanos emprendieron el camino de regreso a ver con los soldados de Arendelle, los 3 con sonrisas nuevas y una paz más que merecida después de tanto tiempo.